Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota: dejaré el link en la descripción. Soy el último Senju y el Hokage me quiere muerto. También conocido como yo, el último Senju, derribaré la hoja desde dentro. Intentaron asesinarme, pero terminé en la tienda de Tsunade. Hiruzen, retírate con dignidad. Orochimaru obtuvo mi voto para el Hokage. Se suponía que mi primera misión de rango B sería rutinaria. En cambio, Root intentó freírme el cerebro para que el enemigo pudiera acabar conmigo. ¿Por qué? Porque soy el último heredero de la facción revivalista Senju, la misma que Hiruzen y Dance eliminaron en la última guerra. Ahora estoy atrapado en un equipo Genin con un ataque que vive para la batalla, un Iga que no deja de vigilarme y un sensei atado a la correa del Hokage. Su trabajo es verme enterrado. El mío es sobrevivir y prepararme. La guerra se acerca. Lo usaré para reconstruir desde cero. Linaje Senju desbloqueado, elementos fusionados y dominados, las puertas abiertas a la fuerza, artes sabias reclamadas y sin techo sobre mí. Encantaré aliados, enterraré enemigos, repoblaré un clan y planearé mi venganza. Konoha piensa que soy una presa, pero están completamente equivocados. 147. Senju Wolf se cuela en la guarida de Uchiha Ryusei. Hacía tiempo que se había instalado en su sector asignado. Su cuerpo real permaneció profundamente cubierto, monitoreando todo con su campo sensorial, mientras uno de sus clones de sombra sigilosos se movía independientemente a través de los bosques, silencioso como una sombra. Ese chakra débilmente concentrado que había estado haciendo pina anteriormente finalmente se agudizó. Cuando el escuadrón de Kiyomi abandonó el escondite, el clon se coló dentro. Allí estaba. Una sola figura esperando inmóvil en la penumbra. Crudo en algunos aspectos, pero inteligente. Solo Kiyomi podría haber hecho esto. El clon sigiloso se detuvo frente a él, inclinando ligeramente la cabeza. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Buen trabajo, Kiyomi. Ahora por fin podemos hablar con propiedad. El escondite estaba tranquilo, oscuro y solo se veía una tenue luz filtrándose a través de las grietas de la madera. Ryusei se apoyó casualmente contra la pared, con su sonrisa entrecerrada mientras Kiyomi finalmente se giraba para mirarlo. «¿De verdad que llegaste tan lejos solo para verme?», dijo en voz baja y burlona. «Casi debería sentirme honrado». El rostro de Kiyomi se tornó severo inmediatamente, aunque sus orejas ardían ligeramente rojas. «No te hagas ilusiones. Solo dejé esto por razones prácticas. Compartir información. Estrategia». La sonrisa de Ryusei se amplió una fracción. ¿Estrategia, eh? Interesante estrategia, me sonrojó al explicarla. Sus ojos se entrecerraron, tomó girando una vez antes de detenerse. Llevas medio año desaparecido, Ryusei. Apareces en los informes, haces ruido en la portada, y solo ahora te molestas en contactarme. ¿Y todavía te atreves a burlarte de mí? Ladeó la cabeza. Si no, pensarías que alguien más me ha reemplazado. Por un momento, el silencio se prolongó. Las manos de Kiyomi se apretaron a sus costados, pero su expresión vaciló lo suficiente como para delatar que su pulso se aceleraba. Lo escuché todo. ¿Cómo cambiaste el rumbo de la situación contra Kumo aquí en Aguas Calientes? ¿Cómo incluso Orochimaru te usó? Todos hablan de ello como si fuera un milagro. Ryusei se encogió de hombros levemente. El milagro es simplemente otro nombre para el trabajo duro envuelto en un buen momento. Apretó los labios. Siempre restándole importancia. Y aún así, rompió el contacto visual brevemente y bajó la voz. Me dejaste con la duda de si estabas vivo o no. La sonrisa de Ryusei se suavizó y se volvió más tranquila. No me olvidé de ti, Kiyomi. Solo que tenía otras cosas que atender primero. Ella volvió a mirarlo de repente, con el Sharingan brillando. Deberías habérmelo dicho. Podrías haber, no pude, la interrumpió con suavidad.
Ya sabes por qué. Apretó los puños y clavó las uñas en sus palmas. Ella quería discutir, pero sabía que era verdad. Ryusei se apoyó en la pared, acortando la distancia en un paso. Aún así, llegaste tan lejos para poder hablarme así. Eso dice más que cualquier otra cosa. El color volvió a tocar sus mejillas, pero ella levantó la barbilla, negándose a ceder. Ya te lo dije. Es una estrategia para coordinar mejor nuestras operaciones aquí contra Kirigakure. Nada más. Soltó una risita baja y silenciosa. Entonces llamémoslo así. Estrategia. Los ojos entrecerrados de Ryusei se posaron en su Sharingan. ¿3 tomó ella? ¿Estás presumiendo otra vez? Su tono era ligero, burlón, pero sus pensamientos eran más tranquilos. Debió ser cuando le dijeron que se olvidara de mí. El estrés la obligó a seguir adelante, a esta tonta. Las mejillas de Kiyomi se sonrojaron levemente. Levantó la barbilla. No te confíes demasiado. A este paso, pronto te superaré. Ryusei sonrió con sorna, indiferente. No se tomó las palabras en serio. A menos que despertara al propio Manjeki, no había ninguna posibilidad de que lo alcanzara. Con el contrato de Slug a sus espaldas y sus habilidades, y las baterías de chakra que ella dejó allí, se sentía seguro incluso contra un Hokage. Mantenerse firme ya no era una fantasía. Pero la mirada de Kiyomi se detuvo en él, los 3 tomó girando débilmente. Exteriormente parecía orgullosa y desafiante. Pero por dentro estaba conmocionada. No solo había sobrevivido, sino que había crecido mucho ante la mirada de los líderes de la aldea. Podía imaginar lo que se necesitaba para lograr eso. Y cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que todavía lo subestimaba. Era aún más increíble de lo que ella había creído. De repente su expresión cambió y sus labios se curvaron con un rastro de travesura. Ya conozco tu verdadera identidad, Ryusei Senju. ¿Por qué siempre te ocultabas? ¿Por qué eras tan discreto? Ahora lo entiendo. Y. Vaciló, avergonzada, te pido disculpas. Por ser tan difícil. Por provocarte todo el tiempo sin entender lo que llevabas dentro. Ryusei sonrió. Entonces me estás diciendo que todo el tiempo solo estabas interesada, pero no sabías cómo expresarlo como una chica normal. ¿Qué comportamiento tan infantil, en serio? Su rostro se sonrojó. No lo tuerzas. Espetó. No es eso en absoluto. Se rió entre dientes, disfrutando cada segundo. Kiyomi se cruzó de brazos, forzando la compostura, aunque sus ojos todavía ardían. Si alguien estaba jugando conmigo, eras tú, Ryusei. Burlándote de mí con esos comentarios maliciosos, siempre fingiendo que no te importaba, pero cada palabra era un cebo. Te gusté desde el principio, ¿verdad? Por fin lo entendiste el día que nos conocimos frente al edificio Hokage, unos meses después de la graduación. Ryusei arqueó ligeramente las cejas. ¿Ah? Preguntó, divirtiéndose por dentro con su explicación, pero no negó nada. Ella se inclinó más cerca, ahora satisfecha, y su Sharingan brillaba. ¿Y no te da vergüenza? Tú, un heredero de línea dura de los Senju, ¿andas por ahí con alguien como yo? ¿Un Uchiha? Sus brazos se cerraron con más fuerza, sus labios se curvaron en señal de triunfo y sus ojos lo desafiaron a negarlo. La expresión de su rostro lo decía todo. ¿Ves? He aprendido tus trucos. Ahora también sé cómo provocarte. Ryusei dejó escapar una risa suave, entrecerrando los ojos con diversión. No está mal. Has mejorado. Pero no lo olvides, Kiyomi, sigo siendo el mejor jugador en este juego. Antes de que pudiera replicar, él se inclinó y la abrazó, atrayéndola hacia su pecho. ¿Ves? Murmuró, con los labios curvados. Kiyomi se quedó paralizada y se quedó sin aliento. Su rostro se puso rojo brillante y el calor inundó sus mejillas. Ella presionó sus pequeñas manos contra él, empujando débilmente, pero fue inútil contra su fuerza. Desuéltalo. Susurró ella, con su voz amortiguada contra su pecho. Él solo rió entre dientes, abrazándola un poco más fuerte. El leve olor a acero y polvo de bosque se aferraba a él, constante y tranquilizador. No te preocupes. A juzgar por lo fuerte que me estoy volviendo, pronto podremos estar juntos abiertamente. Tal como quieres. Su rostro ardía aún más. Tú. No lo digas así. Aún así, una pequeña parte de ella estaba agradecida por la capa azul oscuro que llevaba. Debajo, solo un vestido de batalla sin mangas y una malla cubrían su cuerpo, nada que pudiera ocultar su nerviosismo ahora. Ryusei finalmente la soltó, dando un paso atrás con esa misma sonrisa exasperante.
Kiyomi se dio la vuelta, intentando recuperar la compostura, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Su voz salió más aguda de lo previsto. Idiota. Siempre dices lo que quieres, pero mientras lo miraba fijamente, su pulso tronaba y no podía evitar que la comisura de sus labios temblara hacia arriba. Ryusei finalmente dejó que la sonrisa juguetona se desvaneciera y su tono cambió. Bien. Basta de coqueteos. Pronto usaré mi capacidad sensorial para mapear cada escuadrón enemigo que se mueve por este sector. Con el tiempo, crearemos una imagen ultra precisa de dónde se esconde cada foco de Kirigakure. Con eso, podremos planificar ataques y aniquilarlos uno por uno en lugar de reaccionar a ciegas. El Sharingan de Kiyomi parpadeó una vez mientras escuchaba. Lo consideró y asintió levemente. Eso podría funcionar. Si tu percepción es tan buena como dicen, tendríamos una ventaja que nadie más tiene aquí. Ryusei entrecerró los ojos levemente. Seguiremos en contacto así. Estén atentos a mis señales de nuevo, y cuando tengamos la oportunidad, nos encontraremos en las mismas circunstancias. Sin riesgos para su escuadrón, sin filtraciones. Ella inclinó la cabeza una vez más. Entendido. Se giró como para irse y luego se detuvo. Por cierto, su tono cambió de nuevo, engañosamente despreocupado. ¿Quién era ese tipo que te visitó justo antes de que yo llegara? El rostro de Kiyomi, que había estado sonriendo inconscientemente durante toda la conversación, se puso rígido. Una leve punzada le recorrió el pecho. Reiji Uchiha, dijo después de un momento. Otro supuesto genio. 16. Ya 2 Tomoe. Alto Jin. ¿Por qué quieres saberlo? Ella hizo un gesto con la mano en señal de desdén, pero el movimiento fue demasiado brusco. No es nada. Solo una mosca, el clan me sigue. Es una basura, en realidad. No me malinterpretes. Sus palabras comenzaron a salir más rápido. Los ojos de Ryusei se entrecerraron levemente. En su interior, ya lo ha reconstruido todo. Así es. Están intentando endosárselo. Sus pensamientos se enfriaron. Su potencial de Sharingan apenas me satisface, supongo, su expresión se endureció y su voz se atenuó. ¿Eso es todo? El rostro de Kiyomi se puso pálido un poco ante su tono y su corazón dio un vuelco. Ella volvió a tartamudear, esta vez más desesperadamente. Los ancianos, quizás quieran emparejarnos. Pero no me malinterpreten, prefiero morir antes que dejar que ese perdedor me toque o se acerque de alguna manera. Ryusei captó el tono cortante de su voz y decidió que ya había insistido bastante. Su sonrisa regresó, ahora más suave. Tranquila. Solo bromeaba. Te creo. Su sonrisa se curvó. Después de todo, sé exactamente cuánto me quieres. El rubor de Kiyomi volvió a arder. Resopló con fuerza y giró la cabeza. Idiota. No te hagas ilusiones. Pero sus labios la traicionaron, curvándose hacia arriba nuevamente a pesar de su mejor esfuerzo por mantenerlos planos. Coquetearon un poco más y antes de irse, la mirada de Ryusei se detuvo en ella una vez más. Hay otro Uchiha fuerte que sentí en otra parte de esta sección, no en tu escuadrón, similar a ese y más fuerte que la mayoría. ¿Quién es? Kiyomi parpadeó ante el repentino cambio. ¿Te refieres a Shiro Uchiha? El hermano mayor de Reiji. Es uno de la élite del clan. 3 Tomoe, Junin de élite. Los ojos de Ryusei se entrecerraron levemente, pero no hizo ningún comentario. Por fuera, su rostro permanecía sereno. Sin embargo, por dentro, sus pensamientos se enredaban. Hermano mayor, 2 hermanos con un Sharingan tan apenas decente, ya estaba planeando. Las imágenes se reproducían en su cabeza, arrancándoles los ojos, usándolos como moneda de cambio con Orochimaru. Y no solo limpiamente, se tomaría su tiempo, los descompondría primero, de varias maneras, empujaría sus ojos para que florecieran más antes de que murieran si era posible. Pero siquiera tienen ese potencial. Ya veremos. Orochimaru, solo puedo ayudarte hasta cierto punto. La oportunidad llegará durante la gran incursión contra Kiri. Sin embargo, no reveló nada. Aún no podía estar seguro de cuánta de su lealtad aún residía en el clan, o hasta dónde llegaría por él. Al final, se les acabó el tiempo. Sus dobles pronto se disolvieron en humo, dejando el escondite en silencio nuevamente. Los labios de Ryusei se curvaron en una sonrisa mientras su clon se desvanecía, divertido y calculador. La expresión suavizada de Kiyomi se desvaneció cuando su forma se disolvió, con un toque de melancolía persistiendo por la separación, rápidamente oculto bajo la máscara de indiferencia que siempre se obligaba a ponerse.
148. El ladrón Senju arrebata el Byakugan perdido. Habían pasado algunas semanas desde que conoció a Kiyomi en ese momento. Para entonces, Ryusei había comenzado a enviar sus clones de sombras furtivos más al sur, hacia el frente sureste más amplio donde el propio Fugaku comandaba. Examinó cada firma notable, examinando a cada individuo uno por uno. Curiosamente, no encontró nada de valor. Más allá de los dos hermanos Uchiha que ya había marcado, no había más élites especiales del linaje Uchiha esparcidas por ningún lado. Incluso la presencia de Iga era escasa. Pocos miembros de ramas secundarias estaban asignados, y ninguno tenía un Byakugan desprotegido que valiera la pena tomar. Al menos eso fue lo que pensó al principio. Al final, la paciencia dio sus frutos. Sus clones detectaron algo extraño, casi pasado por alto. Un individuo que parecía común a primera vista, vestido de civil, y comportándose como un shinobi normal. Pero cuando Ryusei se acercó con su red sensorial, comprendió por qué no lo había visto antes. El hombre solo tenía un Byakugan. La sonrisa de Ryusei se acentuó. Así que es este. El momento, el lugar, Ao debió quitárselo después. La historia del hombre encajaba perfectamente en el patrón que Ryusei ya conocía. Al igual que Muka y Koinata, siempre hubo remanentes, descendientes parciales de los Iga de la era anterior a que el clan se uniera a Konoha. Familias con linajes diluidos que el clan principal ignoró, asumiendo que carecían del potencial para despertar algo significativo. De vez en cuando, sin embargo, uno de ellos manifestaba una mitad imperfecta del Byakugan. Olvidados, desprotegidos, abandonados para servir como shinobi ordinarios. Mukai aún vivía, en algún lugar del Anbu bajo el mando de Hiruzen. Pero este era diferente. Lo habían enviado al frente. El clon de Ryusei lo siguió pacientemente, esperando el momento oportuno. Llegó durante una inusual escaramuza contra Kirigakure. En el caos, atacó limpiamente, le robó el ojo, lo mató y se lo llevó antes de que alguien pudiera darse cuenta. Y así, actualmente, Ryusei estaba sentado tranquilamente en su base oculta, mirando el premio que había deseado más que nada. Un único Byakugan descansaba en su palma. No era perfecto, solo un ojo, no dos. Y no tenía forma de llevarlo abiertamente, todavía no. Pero era un comienzo. El primer paso hacia algo más grande. Sosteniendo ese peculiar ojo en la palma de su mano, los pensamientos de Ryusei vagaron más lejos. Esto confirmó algunas de sus teorías. Danzo y Hiruzen probablemente habían acumulado más usuarios de Byakugan de lo que nadie imaginaba. ¿Quién dijo que el sello maldito no podía evitarse de formas más indirectas? No siempre tenía que ser un robo directo. ¿Qué pasaría si un miembro de una rama secundaria, secretamente leal a ellos, fuera emparejado deliberadamente con alguna mujer común y corriente fuera del clan, seleccionada por ellos? Luego, años después, el niño despertó un Byakugan, puro, sin ningún sello maldito que lo atara. Esa descendencia podría ser criada en secreto y moldeada hasta convertirse en la herramienta perfecta. Danzo, en particular, jamás dudaría en jugar una partida tan larga. Hiruzen tampoco, si eso le permitía mantener el poder. Aún así, Ryusei veía los límites. La sangre de la rama secundaria estaba suprimida en promedio, debilitándose con el paso de las generaciones. Incluso si el Byakugan fuera técnicamente más fácil de despertar que el Sharingan, no había garantía. Y cuando el compañero no era Iga, las probabilidades bajaban aún más. Incluso si un Byakugan se manifestara, probablemente sería más débil que el de sus padres, quizás incluso imperfecto, tuerto, como este, con ecos de linaje fracturado. Sin mencionar el riesgo. Si los Iga se enteraran de tales planes, o si se extendieran a toda la aldea, el escándalo podría ser mayor que la recompensa. Así que, en el mejor de los casos, probablemente solo hubo un puñado de casos de este tipo. Suficiente para justificar mantener a unos cuantos agentes Byakugan imperfectos en las sombras. Pero estos nunca verían la luz del día. Vivirían toda su vida confinados, custodiando la oficina del Hokage, enterrados dentro del subsuelo de Root o sirviendo a Danzo en interminables misiones externas. Nunca podrían exhibirse abiertamente. Lo que significaba que para él la posibilidad de cruzarse con una, y mucho menos de robarle la atención, era entre escasa y nula. Incluso más delgado que emboscar a una rama principal Iga en el frente Suna. Así que Ryusei lo descartó de sus planes serios. En cambio, parecía que el Hokage había sido descuidado, o tal vez ese individuo había despertado su Byakugan recientemente, o había logrado mantenerlo oculto hasta ahora.
De cualquier manera, le permitió ser enviado a este frente y que Ryusei lo robara con poco esfuerzo. La única razón por la que Ryusei lo atrapó fue porque había inundado el sector con docenas de sus clones furtivos, peinando a cada escuadrón uno por uno. Un solo clon podría seguir a varios escuadrones, a veces a una compañía entera. Y con su experiencia junto a Kanae, se había familiarizado íntimamente con la firma de chakra del Byakugan. Al final, los dojutsu eran simplemente manifestaciones de chakra especializadas, y Ryusei ahora podía reconocerlos fácilmente. Así que lo tomó. En cuanto al hombre mismo, Ryusei juzgó su caso diferente de la teoría de reproducción deliberada que había considerado antes. Este parecía más un accidente de sangre, una línea antigua, diluida y olvidada que resurgió después de generaciones, produciendo un Byakugan perdido que nadie pensó en proteger adecuadamente. Un hombre que se ganó la vida exhibiendo un solo ojo prestado. Patético. Y ahora se lo he quitado antes de que tuviera la oportunidad. No fue lo único que Ryusei había hecho en las últimas semanas. Su cuerpo real, cuando no estaba dirigiendo a su compañía, conversando con Kanae y Renjiro, mapeando los rincones ocultos de Kirigakure en todas partes o interceptando escuadrones de Kirigakure que se deslizaban desde el mar, alrededor del área que estaban protegiendo directamente, había continuado entrenando sin descanso. La mayor parte de su atención se centró en perfeccionar sus clones, haciéndolos aún más sigilosos. Después de todo, se preparaba para una tarea considerable. No solo pretendía indagar o investigar, sino secuestrar a dos de los Uchiha más talentosos de esta generación, ambos de prominentes linajes ancestrales. Y en el futuro, no se detendría allí. Sus manos se extenderían también hacia la rama principal Liga al oeste. A estas alturas, Ryusei consideró que sus clones de sombras sigilosos estaban justo debajo de la cobertura desconcertante sin polvo de M en toda la historia del sigilo shinobi. Una afirmación atrevida, pero respaldada por hechos. Toda su teoría de Fuinjutsu y su conocimiento de Jutsu Shiki habían sido vertidos en ellos, preprogramando el chakra con matrices de sellos y señales de mano que dictaban automáticamente un comportamiento sigiloso en el núcleo. Fue una gran diferencia entre preprogramar algo para un solo propósito, desde el principio, o tratar de cambiar tu propio cuerpo después para transformarlo en otra cosa. Una vez generados, los clones podrían aplicar su modo habitual de supresión sensorial por encima, haciéndolos casi indetectables. Nadie en todo el frente sureste había logrado detectarlo hasta ahora. Aún así, nunca se puede estar demasiado seguro. El inconveniente persiste. Los clones de sombra, por muy refinados que fueran, no tenían la misma durabilidad que su cuerpo real. Era su mayor debilidad, una que ya había visto de primera mano durante la incursión de Kumo. Podrían disiparse con relativa facilidad durante situaciones de combate. Esta limitación fue lo que los separó de la verdadera técnica de replicación de M. La técnica de fisión de M, por ejemplo, podía dividir todo su ser en mitades perfectas, pero si una de esas mitades moría, también lo hacía la mitad de su chakra. Los clones de Ryusei, por otro lado, podrían reponerse, hasta cierto punto, y su chakra podría reciclarse dentro de él si estuviera lo suficientemente cerca. Ryusei también sopesó la idea de acercarse a Fugaku directamente, muchas veces, para ver si se podía lograr algún tipo de alianza con él y, a través de él, con todo el clan Uchiha. Pero a diferencia de Tsunade u Orochimaru, había limitaciones obvias. Con Tsunade, tenía una afinidad natural y compartían conexiones. Con Orochimaru, ya había construido un extraño tipo de confianza a través de la investigación compartida, además del hecho de que entendía al hombre mucho más íntimamente, gracias a todo el tiempo en pantalla que había tenido en su vida pasada. Fugaku, por otro lado, obviamente seguía siendo una figura mucho más desconocida para él. Sus objetivos, si los tenía, probablemente también eran diferentes. Era más fácil ayudar a los experimentos de Orochimaru que arreglar de alguna manera la hostilidad de la aldea hacia los Uchiha, que parecía ser el objetivo principal de Fugaku. Si la persuasión con palabras no funcionaba, entonces otro tipo sí. El tipo en el que el puño de Ryusei, y su abrumador poder, lo justificaría. Para entonces, ya tenía a Tsunade firmemente a su lado, y a Orochimaru al menos inclinándose hacia él como respaldo. Con esas dos bases, Ryusei sintió cierto optimismo de que algún día podría atraer también a Fugaku y poner fin a esos intentos ridículos de aislar a la pequeña hechicera Kiyomi de él. Lo ideal sería que llegara el punto en que los propios Uchiha le rogarían que se acercara, tratándolo como un salvador en lugar de una amenaza. Pero no era imprudente. Sabía que aún necesitaba crecer.
Fugaku ya tenía alrededor de 30 años, y aunque Ryusei no estaba seguro de si ya había despertado el Manjeki, su intuición le decía que era solo cuestión de tiempo, probablemente en algún momento durante esta guerra. De todas formas, no había prisa. Primero tenía que limpiar su propia sección y aumentar aún más su prestigio. Para entonces, toda la zona estaba mapeada al detalle. Cada aura enemiga había sido comparada con la suya, cada punto ciego marcado, cada punto débil donde podía concentrar su fuerza para eliminarlos sistemáticamente. Aún así, Ryusei se preguntó si sería más inteligente esperar, a ver si un pez más grande se colaba primero en su red. Un auténtico guerrero de la élite Kiri. Además, acababa de conseguir este nuevo Byakugan. No había prisa por iniciar una limpieza completa. Tenía la intención de probarlo, jugar con él, antes de hacer su siguiente movimiento decisivo. Primero, llamemos a Kanae, Ryusei sonrió. Incluso él sentía demasiado asco ante la idea de cambiarse los ojos cuando no era necesario. Es mejor dejarle ese tipo de trabajo de precisión a ella. Con su control médico, tampoco sentiría nada y la posibilidad de complicaciones era aún menor. Y, si era sincero, también quería ver la expresión de su rostro cuando le mostrara eso. 149. Byakugan tomado, los planes se multiplican rápidamente. Kanae llegó poco después de que uno de sus clones la llamara, con su habitual máscara de calma en su lugar, aunque la leve rapidez en sus pasos la delataba. Ryusei la saludó con su sonrisa entrecerrando los ojos, sosteniendo algo envuelto en tela. Te llamé para algo especial, dijo con un tono deliberadamente juguetón. ¿Quieres adivinar? Deja de hacerme perder el tiempo. Fingió fruncir el ceño ligeramente, pero Ryusei la vio. Lo desenvolvió lo suficiente para que ella pudiera vislumbrar la esfera pálida y veteada que había en el interior. Sus ojos se abrieron de par en par, sus iris violetas temblaron. Por una vez, olvidó disimularlo, y su voz se escapó en un jadeo agudo. Eso es. Ryusei, ¿cómo? Exactamente. La sonrisa de Ryusei se ensanchó. Un Byakugan. ¿Sorprendido? Por un instante, la compostura de Kanae se quebró por completo. Su voz denotaba incredulidad. ¿Dónde? ¿Cómo? La interrumpió con suavidad. No importa. Considéralo material de entrenamiento. Necesito probarlo. Y tú eres quien va a reemplazar mi ojo. Kanae se mordió el labio, su rostro se retorcía entre la incredulidad y un calor que no podía sofocar. ¿Quieres qué? Con mi precisión y visión, con elemento Yan, es bastante sencillo. Fácil. Podría cambiarte los ojos 100 veces si fuera necesario. ¿Pero qué hay de los tuyos? Idiota. Una vez que esté fuera, ¿dónde lo guardarías? Esa es la parte fácil, dijo Ryusei con ligereza. Se mordió el dedo, haciéndole sangre, y luego garabateó una pequeña marca de invocación en el suelo. Con una bocanada de humo, apareció un pequeño Katsuyu, su cuerpo brillando en la tenue luz. Katsuyu, dijo Ryusei, acariciando su cuerpo viscoso con diversión. Hazme un favor. Guárdame esto. Y no se lo digas a Tsunade, ¿de acuerdo? Su sonrisa se ensanchó. La babosa parpadeó lentamente y respondió con una leve reprimenda, pero asintió. Su cuerpo de chakra era perfecto para esto, después de todo. Almacena chakras, los nutre y los cura, no había mejor lugar para mantener un ojo a salvo. También fue Katsuyu quien almacenó ese Byakugan desde que ese clon lo robó, lo que le permitió mantenerse fresco en su dimensión hasta ahora. Aunque desconocía su origen. Kanae, todavía aturdida, preguntó en voz baja. ¿Es esa, la invocación legendaria de Lady Tsunade? Sí, respondió Ryusei sonriendo. Su tono se agrió, más cortante de lo que pretendía, casi rozando los celos. ¿De verdad te adora demasiado? Ryusei rió entre dientes, inclinándose más cerca con una sonrisa. Ella me adora, sí. Pero yo te adoro a ti. Los labios de Kanae se apretaron y sus pálidos ojos se desviaron brevemente, aunque las puntas de sus orejas delataron su reacción. Poco después, preparó sus herramientas, con su chakra fluyendo con precisión clínica. La operación comenzó. Las manos de Kanae brillaron tenuemente con una luz verde mientras se inclinaba, con el rostro inusualmente tenso. Quédate quieta. Ryusei permaneció sentado con calma, con una sonrisa entrecerrada que no se desvaneció. Confío en que no me apuñalarás sin querer. Idiota, murmuró, pero sus manos se movieron con perfecto control. Con su visión especial Byakugan guiando cada movimiento y la liberación Yan agudizando su toque, cortó el primer ojo limpiamente, luego deslizó el pálido Byakugan en su lugar. Los hilos de los chakras unen los vasos y los nervios de manera uniforme, casi con demasiada facilidad.
En cuestión de momentos, estuvo hecho. Ryusei parpadeó una vez. El mundo cambió. Las venas se ensancharon en su sien cuando el Byakugan se abrió por primera vez bajo su control, atravesando las paredes y los sistemas de chakra a su alrededor. Kanae retrocedió un paso, exhalando silenciosamente. Funcionó, a la primera. La sonrisa de Ryusei se ensanchó al ver lo que veía. Claro que sí. Tuve al mejor cirujano del clan. Ella giró la cara demasiado rápido. No digas esas cosas. La sonrisa de Ryusei permaneció mientras introducía chakra en el nuevo ojo. Las venas a su alrededor se hincharon instantáneamente y el mundo se agudizó. Podía ver el flujo del chakra de Kanae, cada tenketsu mapeado como puntos de luz. Más allá de ella, el bosque se abrió ante él, hilos de vida, incluso insectos moviéndose en la oscuridad. No está mal, murmuró, agudizando aún más la vista. Así que así es como se siente mirar a través de todo. Kanae se cruzó de brazos, observándolo atentamente. Necesitarás tiempo para controlarlo. Sin entrenamiento, te sobrecargarás. Ladeó la cabeza, sin dejar de sonreír. Pareces preocupado. No me digas que estás celoso de que te haya alcanzado tan rápido, incluso aquí. Entrecerró los ojos. Idiota. Me costó años de trabajo. ¿Te metiste un ojo y crees que ya lo dominas? Ryusei rió entre dientes, dejando que las venas se desvanecieran mientras apagaba el Byakugan. Tranquilo. Te dejaré conservar el título de experto, por ahora. Sus labios se crisparon, pero ella se dio la vuelta antes de que él pudiera captarla. Los ojos pálidos de Kanae se posaron en él. ¿Cómo planeas siquiera llevar esto contigo? No puedes andar por ahí con venas abultadas en un lado de la cara, ni siquiera emitiendo chakra pasivamente que grita que robaste un Byakugan. Ryusei se encogió de hombros. No es que vaya a todas partes hoy en día. Y con mi Fuinjutsu ya en un nivel intermedio, es fácil crear un parche de foca improvisado para taparlo cuando quiero. Ya hice uno antes. Y si alguien pregunta, diré que me lastimé el ojo durante el entrenamiento. No es que a nadie le importe lo suficiente como para insistir. Kanae lo estudió un momento más, su expresión ilegible. Siempre lo haces parecer tan fácil. Ryusei sonrió. Eso es porque, para mí, suele serlo. Durante un rato, hablaron en voz baja, Kanae explicaba con paciencia y suavidad los matices del uso del Byakugan, Ryusei lanzaba preguntas serias o comentarios burlones cada vez que veía que ella perdía la compostura. Finalmente, se fue, su máscara volvió a su lugar, pero el leve color en sus mejillas permaneció, y sus pasos eran más ligeros, casi reacios a irse. Ryusei volvió a sentarse solo, su sonrisa entrecerrada se desvaneció en pensamientos. Activó nuevamente el Byakugan y las venas se extendieron en su sien. El mundo se abrió una vez más, pero esta vez lo volvió hacia adentro. Sus espirales de chakra se iluminaron ante su vista, una vasta red pulsando a través de su cuerpo. Cada línea, cada nodo, cada camino se hizo visible. Perfecto, pensó. Justo lo que necesito. Con esto, podía observar su propio cuerpo en tiempo real, vincularlo a su entrenamiento elemental y adentrarse más profundamente en las 8 puertas. Sin movimientos desperdiciados, sin conjeturas. Podía verlo todo, cada defecto, cada tensión, antes de que lo destrozaran. Los labios de Ryusei volvieron a curvarse. Ahora por fin empieza el verdadero trabajo. Durante las siguientes semanas, Ryusei volvió a entrenar como un loco. La visión interna del Byakugan se convirtió en su compañera constante. Empujó más fuerte, más rápido, hasta que la tercera puerta se abrió bajo su voluntad. A lo largo del camino, comenzó a experimentar con jutsus combinados avanzados, adaptándolos a su estilo. Con su dominio elemental ya alcanzando el nivel independiente, no fue difícil, solo cuestión de coordinación. Los clones de sombra hicieron que el proceso fuera más fluido, y la visión del Byakugan ayudó a refinar cada detalle, permitiéndole ver exactamente cómo se alineaban los flujos. Pero él sabía dónde estaba su verdadero camino. A partir de ahí, la atención se centró en Gates y en los 2 lanzamientos avanzados que solo había rozado en teoría. Fueron tiros lejanos, objetivos lejanos, pero peldaños al fin y al cabo. Aún así, no se engañó a sí mismo. Aún no podía llamarse a sí mismo Midkage. Es más, estaba solo a mitad de camino. Cuanto más alto se subía, más se exigía maestría, más armas, más opciones. Y este ojo, este único Byakugan, era un recordatorio de los límites. Era lo suficientemente decente para el entrenamiento, pero lejos de lo que realmente necesitaba.
Si quería alcanzar las evoluciones superiores de este dojutsu, si quería descubrir sus secretos y utilizarlos para alcanzar sus objetivos, un Byakugan solitario y diluido no era suficiente. Necesitaría más. Puros ojos de la rama principal. Y no solo uno. Muchos. Eso era para el futuro. Por ahora, el presente se vislumbraba. La incursión coordinada contra Kirigakure finalmente estaba lista para comenzar, coordinada con Kiyomi. Y Ryusei supo, con una leve sonrisa, que unos cuantos peces gordos de Kirigakure, o de su propia aldea, estarían esperando allí para que él los atrapara. 150. La mosca Uchiha se traga el humo amargo. La compañía de Ryusei avanzó junto a la semidivisión de Kiyomi, moviéndose en la formación más eficiente para desmantelar los focos dispersos de Kiri. La fuerza mayor se encargaría de la limpieza. Mientras tanto, Ryusei se separó con solo Kanai y Renjiro a su lado. En este punto, Ryusei todavía intercambió su Byakugan sellado con su ojo real para esta ocasión en la que mostró su rostro. Su destino se encontraba más adentro del alcance del enemigo, donde ya se habían marcado dos fuertes firmas de chakra. Estos no eran oponentes comunes y corrientes. Eran los Jinchuriki del 3 colas y el 6 colas, infiltrándose como parte de la repentina ofensiva de Kirigakure en este frente. Los tres se unirían al escuadrón central de Kiyomi, 20 Shinobi Uchiha, casi todos de nivel Jin. Juntos, se enfrentarían a las dos bestias antes de que pudieran lanzar su propio ataque. Ryusei los había percibido y marcado días antes, esperando el momento perfecto. Ahora, justo cuando los Jinchuriki se preparaban para atacar, ellos serían atacados primero. Y la sonrisa de Ryusei lo decía todo. Más allá de los méritos y la reputación, pretendía indagar más a fondo. ¿Qué beneficios podrían obtenerse de los propios Jinchuriki? ¿Qué podría quitarles, aprender de ellos, antes de terminar el trabajo? Respecto a Kirigakure, Ryusei intentó juntar todo lo que recordaba de su vida pasada y lo que había aprendido aquí, alineando ambos para encontrar la verdad. Sabía que el actual tercer Mizukage era muy viejo, tenía más de 70 años. Había vivido incluso la primera cumbre Kage, acompañando al primer Mizukage, por lo que no era una sorpresa que pronto muriera y fuera reemplazado por Yagura. En ese momento, Mizukage no era muy fuerte. La edad lo había erosionado. Se basó casi por completo en transformaciones de formas refinadas al estilo del agua, convirtiendo el agua en arroyos arremolinados, taladros y cuchillas con la máxima potencia de corto alcance. Pero en la estimación de Ryusei, ya ni siquiera estaba al nivel de un verdadero Loukage. Kirigakure aún conservaba sus verdaderos dientes en otros lugares. Los 7 espadachines ninja de la niebla. Desde que la primera generación forjó y empuñó esas 7 espadas, se han transmitido sin interrupción y cada generación produce sucesores para reclamarlas. Esas espadas aseguraron que Kiri siempre tuviera una vanguardia peligrosa, independientemente de la debilidad del Mizukage. En cuanto a los clanes de linaje, el panorama era más sencillo. La Tierra del Agua era un archipiélago. Naturalmente, aquellas familias isleñas no respetaban mucho a su daimyo central, lo que dio lugar a interminables guerras entre ellas. Después de que la fundación de Konoha por parte de Hashirama se extendiera, Kiri también se estableció en la isla principal. Con la nueva institución shinobi atrayendo a civiles talentosos y clanes de Ijutsu como Oshigaki y Zuki a su seno, rápidamente se hizo lo suficientemente fuerte como para comenzar a reprimir a los antiguos clanes mercenarios de linaje, que aún tenían algo de antiguo orgullo presente, todavía contratados por los señores feudales de las islas exteriores. Los civiles de la Tierra del Agua finalmente convirtieron a esos usuarios de linaje en chivos expiatorios, considerándolos la fuente de la inestabilidad, y muchos fueron casi exterminados. El clan Kaguya había sobrevivido, pero eran débiles, ignorantes incluso de su verdadera herencia. Aparte de Kimimaro, un genio nacido una vez cada siglos con el pulso de hueso muerto, el resto eran solo merodeadores con físicos fuertes, remanentes del linaje del cuerpo sabio de Amura. Ni siquiera podían comprender que no debían controlar sus huesos, por lo que no tenían ningún valor para Ryusei. A diferencia de la rama de Toneri en la luna, que al menos tenía su herencia del Tenseigan gigante, Kaguya no tenía ningún legado externo. También existían otros clanes menores, usuarios de liberación de lava, usuarios de liberación de ebullición, pero ninguno de ellos era digno de mención y casi habían desaparecido. Solo el clan Yuki, con su liberación de hielo, había sido un verdadero poder, e incluso ellos habían sido suprimidos con el tiempo. Los clanes de linaje ya no fueron realmente parte de Kirigakure, a diferencia de lo que sugerían los conceptos erróneos de algunos fanáticos sobre su vida.
Entonces, Ryusei no pensó que jugarían ningún papel contra Konoha esta vez o que los vería. Eran reliquias, que aún vivían como mercenarios de la antigua era de los reinos combatientes, chivos expiatorios de los nobles de la Tierra del Agua, mientras que Kirigakure misma crecía por encima de ellos a través de generaciones de gobierno shinobi organizado. Esto también explica por qué la aldea se ganó sus infames títulos, como la niebla sangrienta. Décadas de conflicto civil y la persecución de los clanes Keke y Genkai habían endurecido su cultura, creando un sistema donde solo la disciplina y los exámenes más brutales podían mantener el orden. También pensó brevemente en Mei Terumi, pero la descartó. En ese momento, ella apenas se habría graduado de la academia, una completa insignificancia. Así que la conclusión fue clara. A pesar de su posición como centro costero protegido, con todas las ventajas para el comercio y la economía marítima, el país del agua todavía era pobre y estaba fracturado, al igual que el país del viento. Pero mientras que la debilidad de Suna provenía de su tierra estéril, la de Kirei provenía de adentro, de luchas internas y divisiones constantes. O mejor dicho, provenían de sus países, no de sus aldeas más pequeñas. Eran aldeas grandes de segundo nivel. Ryusei pensó brevemente en Ui y Midway. Ambos deberían haber estado allí, luchando contra Kirigakure en este frente por estas fechas, pero nunca los había percibido. ¿Por qué? La respuesta era obvia. Ahora que la facción del Hokage comprendía su potencial, ¿eran unos idiotas al dejarlos aquí reforzando el frente de Fugaku? Claro que no. Los habrían alejado, probablemente hacia su frente favorito liderado por Jiraiya contra Iwa. Probablemente el propio Dui había insistido en que Ui y su nuevo equipo Genin fueran enviados cerca de él. Ryusei ahora confirmó que sin darse cuenta había salvado la vida de Dui. Es decir, a menos que de alguna manera aún perdiera la batalla contra Iwa. Pero eso era poco probable. Ese frente era el campo de batalla favorito de Hiruzen, repleto de Jiraiya, Kushina, Minato y el resto de los llamados personajes principales. Allí no se suponía que ocurriera nada desastroso. Ciertamente no hasta el punto de obligar a Dui a cruzar la octava puerta. Ryusei entonces reflexionó que no era extraño que Fugaku hubiera sobrevivido a esta guerra en este frente, e incluso hubiera tenido la arrogancia después de autopostularse como Hokage. Esto solo podía explicarse por el hecho de que las pérdidas allí no habían sido tan catastróficas. A estas alturas el Mizukage era prácticamente un Quasi-Kage en el mejor de los casos, un anciano que se estaba quedando sin energías. Los 7 espadachines habían sido aniquilados casi por completo de un solo golpe por Midway, un regalo del cielo para Fugaku. Todo lo que Fugaku realmente necesitaba hacer era mantener a los dos Jinchuriki bajo control, algo para lo que su Sharingan era muy adecuado. Eso también explicaba por qué el anterior anfitrión de 3 colas había muerto, dejando a la bestia sin sellar, solo para que luego la metieran en ring como una bomba viviente. Pero ahora, sin Dui presente, Ryusei se preguntó cómo planeaba Fugaku manejar la situación. ¿Tendría que apoyarse en el propio Ryusei, o bien revelar finalmente el alcance completo de su Mangekyou durante esta guerra? Pronto, los 3 se reunieron con el escuadrón de Kiyomi no muy lejos de donde los 2 Jinchuriki se movían rápidamente a través de los bosques. Kiyomi levantó la mano, indicando a sus 20 subordinados que mantuvieran su posición, luego dio un paso adelante sola. Era la primera vez que veía a Kanae y Renjiro cara a cara. En el instante en que sus ojos Onix se cruzaron con los pálidos de Kanae, el aire se volvió más intenso. Una chispa silenciosa surgió entre ellos, competitiva y mordaz. No necesitaban hablar para saber la razón. Los celos y el chico que se interponía entre ellos. Ryusei sonrió con suficiencia, rompiendo la tensión con su habitual calma de ojos entrecerrados. No tenemos tiempo, y ya deberían conocerse como antiguos compañeros de clase. Los Jinchuriki no nos esperarán. Kanae asintió brevemente, con una expresión fría de nuevo. Kiyomi no dijo nada, pero en lugar de regresar con su escuadrón, se puso a caminar junto a ellos, más cerca de lo necesario. Su mirada se dirigió a Kanae una vez, y luego otra, como distraída. Su mente estaba en otra parte, atrapada entre pensamientos que se negaba a expresar. Desde el otro grupo, Reiji Uchiha observaba todo esto con un nudo en el estómago. Al principio, no lo identificó, pero luego lo entendió. Kiyomi no se comportaba como siempre. La forma en que miraba a ese chico, cómo se acercaba a él en lugar de a su compañero Iga, era inconfundible. Ryusei Nishida. Reiji apretó la mandíbula mientras apretaba los dientes. Ya había oído rumores, historias a medias susurradas sobre la extraña conexión de Kiyomi con ese genio civil.
Los había descartado como chismes triviales del clan. Pero, al observarlos desde la distancia, supo que eran ciertos. Por un instante, quiso lanzarse hacia adelante, enfrentar a Ryusei directamente, obligarlo a retroceder como lo haría cualquier Uchiha. Pero la idea se desvaneció en cuanto surgió. No era el momento, y peor aún, incluso él tenía que admitirlo, la reputación de Ryusei no era humo. El chico era fuerte, peligrosamente fuerte. Reiji apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Entrecerró los ojos. Los celos le quemaban las venas como fuego. Es mía, se dijo a sí mismo, con la mandíbula dolorida mientras se esforzaba por pronunciar las palabras. Ya está decidido. No importa cómo se vea ahora, no importa lo cerca que esté de él, nada cambiará. Y aún así, mientras observaba a Kiyomi acercarse inconscientemente a Ryusei nuevamente, Reiji sintió que su certeza se quebraba un poco. 151. Reiji nunca se dio cuenta de que el campo estaba manipulado. El claro del bosque se abrió en un instante. Enfrente, aparecieron los enemigos, unos 15 en total. 2 en el centro se erguían más altos, su presencia pesaba, con casi una docena y media más de shinobi formándose alrededor de ellos en una formación afilada. Arata, el anfitrión de 3 colas, más joven, de piel pálida y ojos estrechos que brillaban fríamente incluso en la tenue luz, dio un paso adelante primero. A su lado, Kaien, el anfitrión de las 6 colas, era alto, de tez oscura, hombros anchos y apretaba el agarre alrededor de una espada de hoja pesada. Sus ojos recorrieron el campo una vez, planos y controlados. La expresión de Kanae se mantuvo estable, las venas del Byakugan emergieron mientras ella se colocaba en guardia. Kiyomi dio un paso hacia adelante, sus ojos carmesí giraban y su escuadrón se movió automáticamente con ella. No hubo vacilación. Ambos bandos se lanzaron. El acero chocó con el acero y los shurikens silbaron en el aire. La primera ola se rompió en una lluvia de chispas cuando Renjiro interceptó 2 espadas a la vez, con relámpagos destellando a lo largo de su espada. Kanae se deslizó entre los kunai, con la palma hacia adelante para golpear un punto débil del pecho, haciendo que un shinobi de Kiri se tambaleara hasta el suelo. El Sharingan de Kiyomi atacó a 3 a la vez, su katana destellaba, cortando bajo y luego alto en un borrón. Su escuadrón se movió con una coordinación despiadada, las técnicas de fuego chocando con el contrajutsu de Kiri. Ryusei se mantuvo agachado en el caos, deslizándose a través de las aberturas. Su sonrisa de ojos rasgados nunca flaqueó. Pero Arata y Kaien aún no se habían movido. Observaron, quietos, mesurados. Esperando. Los ojos de Ryusei se dirigieron hacia ellos brevemente. Avanzó de nuevo rápidamente, profundizando el enfrentamiento en las líneas enemigas. Clon, apoya a Kanae, espetó Ryusei, mientras una mano atravesaba los sellos. Un segundo de él apareció de repente, lanzándose hacia la escaramuza. El original miró a Kiyomi. 5. Con nosotros. Sus ojos carmesí brillaron. Ella asintió una vez e inmediatamente hizo una señal. 5 Uchihas se separaron de su escuadrón, con espadas y sellos listos. Kanae comenzó a avanzar, pero la mano de Ryusei le cortó el camino. Su sonrisa entrecerrada no vaciló. Tú no. Quédate aquí. Desmenúzalos. No te apresures. Ella se quedó paralizada, apretó los labios, pero obedeció y regresó al remolino de foraje. Así que fueron Ryusei, Renjiro, Kiyomi y 5 Uchiha contra los 2. En el momento en que cerraron, la diferencia fue evidente. Arata se movió primero, sus pálidos ojos brillaban con intensidad mientras sus manos se convertían en sellos. La escarcha estalló hacia afuera, formando lanzas de hielo en el aire antes de caer en un patrón apretado, con el objetivo de arrear y atrapar. Su tono era tranquilo, monótono y casi distante mientras le hablaba a Kaien. No dejes que se propaguen. Kaien solo dio un gruñido en respuesta, dando un paso adelante con su enorme espada. Sus movimientos no eran rápidos, sino deliberados, pesados. Cada golpe tenía suficiente fuerza para atravesar la piedra, obligando a Renjiro y a los 2 Uchiha a retroceder inmediatamente. El ácido silbaba desde los bordes de sus golpes y la niebla se adhería débilmente al acero. La sonrisa de Ryusei se ensanchó. Así que el menor es frío, el mayor, bruto. Sus músculos se tensaron y su chakra se encendió. La tercera puerta se abrió de golpe en su interior. El poder se apoderó de él. En la parte posterior, su clon tejió sellos, el fuego rugió y una enorme bola de fuego chocó con un vendaval de viento. Los 2 elementos se fusionaron y se retorcían en un vórtice llameante que atravesó a 3 Shinobi Kiri a la vez, quemando la tierra hasta dejarla negra. El clon no se demoró.
Otro clon apareció junto a él, ayudando a encadenar el siguiente jutsu. Dragones de agua que se estrellaban contra muros de tierra, aplastando al enemigo entre torrentes crecientes y barreras que se derrumbaban. El forraje gritó, cortado en oleadas. En el momento en que el jutsu aterrizó, el clon ayudante desapareció y el chakra se recicló instantáneamente al primero. Kanae cortó los huecos que quedaron atrás. Sus palmas brillaban, pero en lugar de curarse, con cada golpe brotaban crecimientos parásitos, raíces que se enroscaban en sus víctimas y detonaban mientras intentaban recuperar el chakra. Las extremidades se pusieron rígidas, los cuerpos se derrumbaron mientras su estilo se propagaba como una infección viviente. Mientras tanto, la línea del frente se fortaleció. El Sharingan de Kiyomi atrapó el hielo de Arata, su espada paró, redirigió y desvió una lanza hacia el suelo. «Está dándole forma en tiempo real», susurró. «Entonces rompe su ritmo», respondió Ryusei, desapareciendo en un borrón. Su palma se estrelló contra el pecho de Arata, pero la armadura de hielo se colocó en su lugar, y las crestas similares al coral bloquearon lo peor de ella. Aún así, Arata se deslizó hacia atrás, apretando los labios. Kaien rugió entonces, la primera grieta en su calma. Su espada cayó describiendo un amplio arco. Ryusei lo esquivó, Renjiro se lanzó hacia adelante, los relámpagos chispearon a lo largo de su espada cuando recibió el golpe de frente. Saltaron chispas y el suelo se desgarró bajo sus pies. Los dos lados chocaron, el chakra rojo comenzó a burbujear débilmente en el brazo de Arata mientras su respiración se hacía más pesada. La piel de Kaien siseó más fuerte y la niebla ácida se derramó más espesa en el aire. Ryusei solo sonrió más agudamente, las venas se le hincharon en la sien por la embestida de la puerta. Los ojos de Ryusei se entrecerraron mientras los estudiaba en movimiento. Sangre de Yuki, sin duda. Así que los rumores no estaban equivocados. Kiri recogió a un huérfano y lo convirtió en un arma. Por la inteligencia de Kiyomi, él ya sabía la verdad. Ellos no eran shinobi libres en absoluto, sino herramientas encadenadas del Mizukage. Las marcas negras grabadas en sus caras no eran decoración. Eran sellos que roían sus cuerpos, comiéndolos vivos a menos que la aldea volviera a aplicar la fórmula vinculante. Esa era la verdadera correa. Por muy fuertes que se volvieran, no podían volverse contra su amo. Incluso ahora, el viejo Mizukage, un Quasi-Kage en el mejor de los casos en su edad actual, era más débil que cualquiera de ellos individualmente. Y aún así, ninguno se atrevió a rebelarse. La foca se había encargado de ello. Detrás de la línea del frente, el clon de Ryusei no perdió ni un latido. Sus manos se desdibujaron y se estrellaron contra el suelo. Los pilares de tierra se desprendieron y enormes trozos se elevaron en el aire. Otro clon apareció a su lado, inhalando profundamente antes de exhalar una ráfaga de viento. Las losas se convirtieron en proyectiles, lanzados hacia adelante como meteoritos. El shinobi de Kiri apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la primera roca aplastara un muro de escudos y la siguiente pulverizara dos más en el suelo. Los fragmentos destrozaron la línea, dispersándola en el caos. El clon se despidió instantáneamente y el chakra fluyó hacia atrás. Siguiente, murmuró el doble de Ryusei, golpeando nuevamente el suelo con las palmas. Delgadas y ramificadas líneas de chakra de la tierra se extendían hacia afuera como venas, sin que el enemigo las notara. Los relámpagos crepitaban a través de los canales extendidos y estallaban hacia arriba en arcos irregulares. Se oyeron gritos mientras los shinobi se convulsionaban, las armas caían de sus manos y sus cuerpos se bloqueaban en espasmos. Kanae apareció en ese preciso momento, con las palmas de las manos brillantes. Sus golpes impactaron sobre objetivos rígidos, raíces parásitas de chakra ya se infiltraron en sus sistemas y detonaron al rebotar. Pero el clon no estaba terminado. Otra sombra apareció junto a él y el chakra del agua surgió. Un torrente retorcido se estrelló contra la tierra revuelta, convirtiendo el campo en un pantano. Los enemigos se tambaleaban, disminuían la velocidad y eran arrastrados hacia abajo mientras el barro les tiraba de las piernas. El segundo clon lo siguió sin pausa, liberación de fuego rugió en el fango y todo el pozo estalló en un infierno hirviente. El pantano se convirtió en un ataúd, ahogando, quemando y aplastando todo a la vez. Los 15 Uchiha que aún mantenían la formación presionaron con fuerza, sus Sharingan girando como uno solo. El jutsu de fuego estalló en olas en capas, paredes de llamas hicieron retroceder a Kiri mientras kunais, cables y contraataques perfectamente sincronizados derribaron a cualquiera que intentara atravesarlos.
Cada golpe fue agudizado por la precognición, su coordinación fue perfecta, abrumando la línea enemiga pulgada a pulgada. Mientras tanto, los 5 que se habían separado de Ryusei, Kiyomi y Renjiro se unieron a la pelea con toda su fuerza. Sus movimientos eran despiadados y precisos, fintas de genjutsu fijando objetivos en su lugar, cuchillas y fuego buscando terminar el trabajo en el mismo instante contra esos dos Jinchuriki. No eran solo números. Era el ritmo puro del estilo del clan, aplastante e implacable. Por primera vez, el escuadrón Kiri se tambaleó y su cohesión se quebró bajo la presión. El cambio en el campo de batalla no escapó a los dos del centro. Tanto Arata como Kaien dejaron de contenerse. El aire se onduló mientras chakra rojo burbujeante se derramaba desde ellos, quemándoles la piel. Una cola azotó a Arata y la escarcha se desprendió de su cuerpo al tiempo que el hielo se agrietaba y se extendía con cada paso. El cuerpo de Kaien se hinchó con esa niebla corrosiva, 4 colas burbujeantes ya azotaban el suelo, excavando la tierra donde golpeaban. Por fin, pensó Ryusei, con una sonrisa aún más intensa. Muéstrame que sangras de verdad. Kiyomi se movió primero, su Sharingan girando y las señales con las manos chasqueando como petardos. Liberación de fuego. Canción de liberación de la llama del dragón. Surgieron corrientes de llamas que se entrelazaron en cintas de fuego de dragón que serpentearon hacia ambos anfitriones, impulsándolos a moverse. Renjiro cortó bajo, siempre dando vueltas, la hoja de relámpago se movió en el momento en que un guardia resbaló. Detrás de ellos, los 5 Uchiha desataron una descarga de fuego y shuriken, aumentando la presión. Ryusei avanzó directamente. Su chakra rugió y 3 puertas se abrieron al unísono. Su cuerpo se desdibujó hacia adelante con Lightning Body Flicker, una mejora médica que hacía que cada movimiento fuera afilado como una espada. Otro clon cobró vida a su lado, las puertas se abrieron en paralelo, sus movimientos sincronizados. Combinación. El clon se movió rápido, el barro y el agua brotaron y un pantano surgió bajo los pies de Kaien. Otra corriente de fuego lo detonó y lo convirtió en un ataúd hirviente, explotando hacia afuera un vapor hirviendo. Un muro de tierra partió el suelo y luego se hizo añicos bajo una roca impulsada por el viento. Los fragmentos se estrellaron contra la capa de hielo de Arata. Los clones se encadenaron sin problemas, quemando chakra con cada lanzamiento, su existencia se extinguió instantáneamente después para devolverle el poder a Ryusei. El caos obligó a los dos Jinchuriki a retroceder un paso y Ryusei cerró la brecha. Su sonrisa se amplió y su puño golpeó las costillas de Arata. La armadura de hielo se engrosó instintivamente y se formaron crestas similares al coral, pero el golpe impulsado por la puerta de Ryusei la quebró y lo hizo perder el equilibrio. Kaien blandió su espada hacia abajo con fuerza bruta, dejando un rastro de niebla ácida, pero el clon la interceptó, el golpe con la palma redirigiendo el golpe hacia el suelo, abriendo fisuras debajo. El chakra rojo siseó más fuerte y las colas se agitaron con más fuerza. Los ojos entrecerrados de Ryusei lo captaron todo. Bien, burbujea más. Quiero hasta la última gota. Al frente y en el centro, Ryusei no dudó. Con 3 puertas encendidas, el parpadeo del cuerpo relámpago chispeando y el renacimiento de la creación zumbando bajo su piel para causar daño instantáneamente, ya no le tenía miedo al combate cuerpo a cuerpo. Un hombre y un clon contra 2 monstruos imperfectos. Y lo acogió con agrado. Confió en un único clon para mantener la línea con él, 2 contra 2. Todos los demás clones que creó no eran más que ayudantes desechables, convocados, desatados para un jutsu combinado, luego disipados instantáneamente y convocados nuevamente en rápida sucesión. Durante todo ese tiempo, Ryusei tampoco perdió esfuerzos peleándose con el material de Kiri allá atrás con ese otro clon que hizo primero. Cada jutsu a gran escala que desató, cada inundación de fuego y tierra, había sido deliberada, remodelando el campo de batalla mismo. No fue solo destrucción. Fue una trampa. Pieza por pieza, había terraformado el campo para cortar líneas de visión, romper formaciones, para separar a Reiji del resto de los Uchiha. Nada de esto había sido solo sobre esos camarones, o de lo contrario no habría desperdiciado tantos jutsus combinados de rango A o incluso de rango S allí cuando esos Uchiha podrían haber ganado por su cuenta gradualmente. Ryusei no era del tipo que desperdiciaba chakra sin un propósito. Lentamente y con cuidado, había transformado el campo de batalla en un laberinto de cráteres quemados, barrancos inundados y crestas rotas. Líneas de visión cortadas, caminos desviados, focos aislados. Y en uno de esos bolsillos, tal como lo había planeado, Reiji Uchiha había sido canalizado lejos de los demás.
El muchacho probablemente pensó que era inteligente, quedándose atrás con el grupo, fingiendo observar mientras observaba a Kiyomi con el rabillo del ojo. Pero el terreno que Ryusei había construido no mentía. Reiji había quedado acorralado en una estrecha franja de tierra, y sus rutas de escape no eran más que zonas de muerte. La sonrisa de Ryusei se prolongó cuando sus sentidos lo confirmaron. Finalmente un clon de sombra reprimido había estado esperando allí todo el tiempo, sentado quieto y en silencio, su presencia sofocada. Ahora, solo con Reiji, se movió. El acero brilló en el humo, silencioso y despiadado. El verdadero cuerpo de Ryusei ni siquiera miró hacia atrás. Estaba demasiado ocupado sonriéndoles a Arata y Kaien, sus puños chocando con sus burbujeantes capas de chakra. Pero en su interior, ya lo sabía. La trampa se había activado. El destino de Reiji estaba sellado. Su Sharingan sería suyo por un tiempo. 152. Jinchuriki perdió las capas, Reiji lo perdió todo al mismo tiempo, el clon suprimido de Ryusei se movió. Era demasiado rápido, silencioso como el humo, y atacó cuando todos estaban concentrados en sus propias peleas. Reiji ni siquiera lo sintió hasta que la sombra apareció borrosa a la vista. Una mano le agarró el hombro y luego sus articulaciones se hicieron añicos una tras otra bajo unas palmas precisas y brutales. Su cuerpo se desplomó instantáneamente, incapaz de resistir. Los sellos se abrieron en su piel cuando un pergamino se abrió de golpe, la lógica de sellado de Ryusei lo ató en un instante. Los ojos de Reiji se abrieron de par en par y el horror se apoderó de él cuando el rostro del atacante quedó en foco. Desconcertado, conmocionado y lleno de miedo, lo reconoció. Ryusei Nishida. ¿Por qué? ¿Cómo? Las palabras nunca salieron de su boca. El sello los devoró, tragando sonido y chakra por igual, arrastrándolo a otra dimensión de tinta y ataduras. El clon cerró el pergamino y lo guardó como si nada importante hubiera sucedido. Mientras no me vean hacerlo, ¿qué podrán probar? Pensó el verdadero Ryusei desde el frente, con una sonrisa cada vez más intensa mientras sus puños golpeaban las capas burbujeantes. Y a diferencia de antes, ya no tenía miedo. En cualquier momento, Katsuyu podría invocarlo inversamente al bosque Shikotsu. Ningún clan, ningún anciano, ningún Hokage podría enjaularlo de manera literal, ni siquiera el gran Uchiha. Y esto fue solo el comienzo. Porque otro clon, a decenas de kilómetros de distancia, ya se acercaba a su próximo objetivo, el hermano mayor. El ruido del campo de batalla se apagó en los oídos de Ryusei. Su mundo se redujo a dos monstruos burbujeantes frente a él. Su sonrisa se agudizó. Con un clon basta. El clon se desdibujó a su costado, reflejando sus movimientos a la perfección. Juntos, se dirigieron hacia el Jinchuriki a la velocidad de la puerta. Ryusei dio un paso, el suelo detonó bajo su pie, Shock Step, apareciendo ante Arata en un parpadeo. Su palma se estrelló hacia adelante, Shatter Palm, impactando la armadura de hielo sobre las costillas de Yuki. El crujido resonó como un cristal roto y fragmentos de coral congelado se dispersaron en la niebla. Arata se deslizó hacia atrás, respirando con dificultad, mientras la escarcha le resbalaba. Rápido. Su voz se mantuvo plana, pero sus ojos se entrecerraron, afilados. Sus movimientos doblan el aire mismo. Kaien rugió desde un costado y su espada se dirigió hacia abajo dejando un rastro de niebla corrosiva. Ryusei giró, guardia de sauce fluyente, entrelazando los brazos, atrapando el golpe en ángulos redirigidos, y el chakra amortiguando su cuerpo. Su clon se abalanzó, chasqueando los puños como serpientes, el puño de la serpiente enroscada, clavándose en el torso de Kaien. El ácido silbó, pero la fuerza lo dejó aturdido. Renjiro se lanzó desde el flanco, y su espada relámpago trazó líneas superficiales a lo largo del hombro de Kaien. Las chispas silbaron contra el chakra burbujeante. Perder el equilibrio. Gritó Ryusei, moviendo el talón arriba y abajo en un arco aplastante, Senju el drop. El impacto sacudió la tierra, golpeando a Kaien sobre una rodilla. Pero el manto que los envolvía se volvió más caliente. El chakra rojo burbujeante se extendió en ondas irregulares y las colas azotaron con más fuerza. La respiración de Arata era áspera cuando dos colas se dividieron detrás de él y su cuerpo se deformó. Una silueta roja envolvía su cuerpo, y un contorno humanoide de odio brillaba a su alrededor. La escarcha y el vapor se desprendían de la capa y su voz se distorsionaba. Tú, te romperás primero. El rugido de Kaien se profundizó hasta convertirse en algo inhumano, 5 colas estallaron detrás de él, su cuerpo se hinchó grotescamente y sus extremidades se cubrieron de chakra corrosivo.
La coraza humana roja se extendía sobre él, burbujeando, pulsando, más como una bestia que como un hombre. Su voz era un gruñido gutural. Te destrozaré. El suelo se agrietó bajo la presión combinada y el chakra se disparó hacia afuera. Los árboles se doblaron y se partieron por la enorme fuerza. Ryusei solo sonrió con sorna, con las venas hinchadas por el poder del portal. Bien. Estaba esperando esto. En el siguiente instante, Ryusei juntó sus manos, convocando al Katsuyu más grande que podía manejar actualmente con sus limitadas reservas. El volumen de la babosa se extendió por el campo destrozado, y sus pensamientos lo cortaron agudamente. Pásame un poco del chakra de Tsunade. Y divídete, agárrate a ellos. Quiero que les roben todo el chakra que puedas. Es por Konoha, y por mí. La mente de Katsuyu rozó la suya, tranquila y pesada como la tierra. Como quieras, Ryusei-san. Pero recuerda, esto es peligroso. Su chakra es corrosivo e inestable. Ni siquiera mi cuerpo lo recibe por completo. No puedo retener mucho. La bala se partió en grandes pedazos y se estrelló contra el campo de batalla. Los segmentos se hundieron en el suelo, brotando nuevamente como raíces y arremolinándose sobre Kaien y Arata. La babosa soportó sus contraataques, partiéndose aún más y enroscándose como cadenas. Ryusei también se tambaleó hacia atrás ante sus ataques en esta forma, su jutsu de apoyo de tejido de clones, ganando segundos. Su pecho se agitaba, la sangre le manchaba los labios y su cuerpo estaba plagado de moretones y quemaduras. Sin embargo, algunos de los fragmentos de babosa ya le habían entregado parte del chakra de Tsunade. Y entonces funcionó. Las masas divididas de Katsuyu comenzaron a beber. El chakra brotó de las capas del Jinchuriki y fue arrastrado hacia el cuerpo de la babosa. Sus caparazones duros se encogieron y empezaron a hervir con menos violencia. Tenía razón. Absorbedores perfectos, cualquier chakra, incluso esta porquería. Sus pensamientos se agudizaron. Maldita sea, si Tsunade hubiera sido más ambiciosa, podría haber convertido esto en el arma más letal existente. En su visión, lo vio claramente. Dos hebras distintas de chakra alienígena, capturadas y contenidas en fragmentos de babosa más pequeños, retorciéndose dentro de sus cuerpos viscosos. Siguió avanzando, sus puños golpeando con su ninjutsu de rango A, el fuego rugiendo desde sus palmas y los relámpagos arqueándose en sus golpes. Sus ataques no fueron decisivos, pero fueron suficientes para mantener a los Jinchuriki distraídos mientras Katsuyu rolló más profundamente sus capas. Hasta que de repente, con un escalofrío, la bestial armadura de chakra se desprendió de sus marcos. Arata y Kaien jadearon y sus ojos volvieron a la claridad por primera vez. En esa breve ventana de cordura, el horror iluminó sus rostros cuando se dieron cuenta de lo que se aferraba a ellos. La babosa, se está alimentando de nosotros. Recorrieron con la mirada el campo de batalla. Su escuadrón ya había desaparecido, aniquilado, los cadáveres estaban esparcidos como cenizas. El pánico se apoderó de ellos y rugieron de nuevo, y sus colas volvieron a la vida. Sus cuerpos se deformaron y las formas de las capas adquirieron nuevamente formas humanoides completas. Sin dudarlo, se dieron la vuelta y salieron disparados hacia la niebla, retirándose hacia el bosque más profundo. Ryusei se quedó quieto, ensangrentado y sonriendo, viéndolos desaparecer. Él no persiguió. Tenía sus razones. Kiyomi había estado cerca todo el tiempo, su Sharingan rastreando cada movimiento. Pero ningún informe, ningún rumor, podía compararse con lo que ella acababa de ver. Ryusei intercambia golpes con esos dos monstruos de frente, igualando sus formas de versión 1 en velocidad, taijutsu y coordinación. La tormenta de jutsus combinados estaba destrozando el campo de batalla como si fuera un ejército el que los lanzara, no un solo shinobi. Y entonces, esa invocación. Su respiración se entrecortó incluso ahora, sus ojos carmesí fijos en el débil rastro de baba donde Katsuyu se había dividido y multiplicado. Solo había oído susurros. 3 grandes regiones de sabios, 3 invocaciones legendarias. Sapos, serpientes y babosas. Ver a uno allí, obedeciendo precisamente a Ryusei, hizo que su pulso se acelerara. Ni siquiera parecía conmocionado, simplemente permaneció allí ensangrentado, sonriendo, mientras los dos Jinchuriki huían a las sombras. Definitivamente estaba más allá de cualquier nivel de Jonin hoy en día. Dio un paso adelante, con la voz más cortante de lo que pretendía. ¿Por qué no los perseguiste? Ryusei ladeó la cabeza, sin que su sonrisa entrecerrada se desvaneciera. Porque si lo hiciera, seríamos nosotros los que estaríamos muertos ahora mismo. Ella parpadeó. ¿Qué?
Mi babosa ya no puede retener su chakra. Si lo hiciera más, se destrozaría en el intento. Y si lucháramos contra ellos en esas formas, su sonrisa se acentuó. Tienen mucho más chakra que cualquier humano, una regeneración más rápida y su físico supera al mío, en esa segunda etapa, incluso con 3 puertas. Si lo forzara, no sería una victoria. Sería un suicidio. Los labios de Kiyomi se separaron levemente y las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Lo dijo tan casualmente, como si estuviera explicando por qué no desperdiciar shurikens en conejos. Pero por dentro, los pensamientos de Ryusei eran más fríos. No hay recompensa. No tengo el Fuinjutsu suficiente para sellar a sus bestias, y no puedo simplemente atraparlas vivas como si fueran carne de cañón. Cuerpos como los suyos no pueden meterse en pergaminos como el de Reiji. Y si Konoha siquiera sospechara que los tengo, me exigirían que los entregara o me tildarían de traidor. Entonces todas las armas se volverían contra mí. Pero no quiero fortalecer a mis enemigos. Así que no valió la pena. Todavía no, cuando tengo otros planes, no puedo descartar a Konoha. Y no era solo eso, en realidad, ambos podrían considerarse de nivel Kage temprano en términos de fisicalidad pura cuando están envueltos en esas formas. La única razón por la que el campo de batalla no quedó reducido a escombros fue que los clones de babosas habían absorbido la mayoría de las réplicas cuando los convocó poco después de que se finalizara Subversión 2, o de lo contrario habría sido mucho peor para todos ellos. Después de todo, este era el mismo contrato de invocación muy subestimado que una vez resistió al Shinra Tensei de Pain, que arrasó con toda la hoja y protegió a los aldeanos en la serie original. Se aferró rápidamente a su chakra fugado, drenándolo lo suficiente como para perturbarlos y obligarlos a retirarse. Ryusei solo sonrió para sí mismo. Contra monstruos construidos con chakra puro, no habría un claro ganador o perdedor. Sus habituales trucos astutos significaban poco cuando se enfrentaba a ese tipo de fuerza bruta. Entonces también se dio cuenta de que estaba teniendo tantas dificultades contra las formas de nivel 2 de los anfitriones ligadas a las bestias más débiles, pero Tsunade podía enfrentarse al mismísimo Killer B, no solo con su capa completa de la versión 2, sino incluso al realizar transformaciones parciales. La diferencia era evidente. Al menos en términos físicos, seguía estando muy por detrás de ella. Exhaló, agitando la mano ligeramente. Déjalos correr. Ya conseguí lo que quería. La voz de Katsuyu latía débilmente en su cabeza. He tomado lo que he podido. Si tomara más, me corroería incluso a mí. Bien. Guárdalo. No te excedas, respondió Ryusei, y luego chasqueó los dedos. Con una bocanada de humo, la babosa desapareció, dejando el campo resbaladizo y silencioso. Renjiro envainó su espada con una exhalación brusca, mirándolos. TCH. Estás demasiado tranquilo después de eso. Acabamos de luchar contra 2 demonios. La sonrisa de Ryusei se ensanchó. Y seguimos vivos. Eso es lo que importa. Los ojos carmesí de Kiyomi se detuvieron en él, ilegibles. Parecía que quería hablar de nuevo, pero se detuvo y apretó los labios. Kanae llegó poco después, sacudiéndose el polvo del brazo y sus ojos violetas lo recorrieron una vez antes de volver a su calma habitual. Ella salió ilesa, sus venas Byakugan se estaban desvaneciendo. Una cuarta parte de ellos se han ido, informó rotundamente, refiriéndose a los Uchiha. Su voz no vaciló, pero su mirada se desvió brevemente hacia los cuerpos desplomados en el suelo. Kiyomi apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Sus compañeros supervivientes estaban detrás de ella, exhaustos, sangrando, pero victoriosos. Ryusei solo miró los cadáveres una vez, luego volvió a mirar a los 3 que todavía estaban con él. Su sonrisa entrecerrada se curvó de nuevo. Hay pérdidas. Pero las importantes siguen aquí. De repente, Kiyomi se dio cuenta de que algo andaba mal. El cuerpo de Reiji había desaparecido. Lo gritó con fuerza, mientras escudriñaba el campo de batalla con la mirada. Por un instante, creyó captar la sonrisa de Ryusei. Su pecho se apretó y un pulso de calor la recorrió mientras un pensamiento extraño parpadeaba. ¿Será que lo hizo? ¿Por mi culpa? En medio de todo este caos, de alguna manera, la posibilidad la impactó, pero en lugar de ira, lo que sintió fue alivio. No, más que alivio, felicidad. Una felicidad oscura y culpable. Reiji siempre la había impuesto. Si Ryusei lo hubiera eliminado, habría sido como si hubiera cortado su última cadena. Aún así, el peligro era evidente. El clan sospecharía, y ella no podría estar relacionada con él.
No lo estaba, no directamente, pero su corazón latía con fuerza por Ryusei. Kanae, que estaba de pie a un lado, tampoco era ciega. Con su Byakugan, ya había vislumbrado lo que le había sucedido a Reiji antes de que desapareciera. Y ahora, notó algo más agudo, la mirada en los ojos de Kiyomi cuando se posaron en Ryusei. Ni odio. Ni sospecha. Algo más cercano al cariño. Hizo que el pecho de Kanae se oprimiera de maneras que no podía identificar. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué lo encerró así? Se preguntó Kanae, entrecerrando los ojos. La respuesta era obvia. Ryusei estaba moviendo hilos que nadie más podía ver. Pero ¿cuán profundos eran sus vínculos con esta chica Uchiha? ¿Y por qué ella no lo sabía? ¿Y no era ella la misma princesa arrogante de la academia, la que siempre intentaba ocultar a Ryusei bajo su orgullo? ¿Cómo habían cambiado las cosas entre ellos hasta ahora, y cuándo? Los ojos pálidos de Kanae se entrecerraron. Demasiadas preguntas rondaban en su mente, y tarde o temprano, le exigiría respuestas al mismísimo Ryusei. El propio Ryusei estaba tranquilo y su estrecha sonrisa era ilegible. Sin embargo, internamente él contabilizó los resultados. Primero, los dos Jinchuriki habían sido repelidos, en gran parte gracias a él, lo que resonaría fuerte en su historial. En segundo lugar, una vez expulsados, toda esta sección del frente podría finalmente ser limpiada. Y por último, lo más valioso, tenía su chakra almacenado. Su cuerpo, su vitalidad Senju, sus habilidades regenerativas, dudaba que hubiera algún peligro en hacer uso de ello. Más que eso, podría compartirlo si quisiera, y dárselo a Renjiro o Kanae en el futuro. El chakra limpio de Tsunade, la reserva que ella le había confiado, era algo que él jamás desperdiciaría. Pero este chakra, esto era diferente. El chakra de la bestia con cola tenía sus propias peculiaridades. Regeneración, amplificación física y elementos únicos. Ya podía percibir tenues rastros en las babosas que lo habían absorbido. Coral. Ácido. Y lo más importante, hielo. La sangre Yuki de Arata se había filtrado en el chakra de su bestia, fusionándose extrañamente y dándole un toque helado. La sonrisa de Ryusei se agudizó ante el pensamiento. Si lo refino bien, si hago que el aspecto del hielo sea el más dominante, con su capacidad sensorial, con su precisión, estaba seguro de que podía experimentar. Tal vez incluso manifieste la liberación de hielo en alguna forma, extraída del residuo del chakra robado. Por ahora, era solo teoría. Pero un día, podría ser otra arma, oculta e inesperada. Y él sería el único que lo sabría. 153. Un beso que corta más profundo que las cuchillas en otra parte del sector. Shirou Uchiha ya estaba presionado profundamente en el choque, liderando a su propio escuadrón. Dos Chunin de Kirigakure habían ocupado temporalmente su atención, haciéndolo retroceder con implacables olas de liberación de agua. Cada bola de fuego que lanzaba se convertía en vapor en el momento en que impactaba, y el aire se llenaba de una niebla tan espesa que incluso su Sharingan de 3 Tomoe se volvía borroso en los bordes. Shirou exhaló lentamente y sus ojos se agudizaron. TCH, si sigo comerciando, me ahogaré en su elemento. Sus manos se convirtieron en sellos. Liberación de fuego. Técnica de clon de brasas. Un clon de llamas estalló a su lado, su cuerpo parpadeando al rojo vivo. Se lanzó hacia adelante imprudentemente, atrayendo agua sobre sí mismo antes de estallar en una explosión, dispersando la niebla. Shirou aprovechó la brecha al instante. Liberación de fuego. Escudo de fuego. El fuego se transformó en un escudo llameante sobre su brazo y atrapó una repentina descarga de kunai mejorada por el agua. Las armas silbaron, pero su escudo resistió el tiempo suficiente para que pudiera lanzarse a un lado. El enemigo avanzó de nuevo, describiendo amplios arcos de agua. Shirou contraatacó, con chakra inundando sus pulmones. Liberación de fuego. Técnica lluvia de fuego. Dos bolas de fuego se elevaron y chocaron en el aire antes de dividirse en docenas de fragmentos llameantes. Una lluvia de fuego cayó en cascada, obligando a los dos Chunin de Kirri a separarse y protegerse. En el momento en que su formación se quebró, Shirou avanzó. Su espada atravesó la guardia de uno mientras su Sharingan atrapó el ki del otro antes de liberarse. Encadenó rápidamente los últimos sellos. Katon. Loto llameante. Un loto de fuego en espiral floreció, envolviéndolos a ambos en su vórtice. El jutsu rugió, devorando el suelo húmedo, convirtiendo los árboles en cenizas. Cuando todo desapareció, ambos enemigos quedaron destrozados y su chakra se había agotado. El pecho de Shirou se agitó, pero sus ojos carmesí aún ardían. Eso es lo que significa enfrentarse a un Uchiha, murmuró.
Entonces, el aire cambió. Una presión fría y sofocante lo invadió. Una intención asesina paralizante, afilada y directa, desde un lugar que ni siquiera había considerado. Su Sharingan giró rápidamente, pero el suelo debajo de él se hinchó primero. Demasiado tarde. La tierra se partió y de las sombras emergió una mancha borrosa, más rápida, más silenciosa, más deliberada que cualquier cosa en este campo de batalla. La sonrisa de ojos rasgados de Ryusei apareció en la vista solo por un instante. Las palmas se estrellaron contra las articulaciones de Shirou, rompiendo su guardia y colapsando su cuerpo antes de que pudiera tejer un solo sello. ¿Qué? Su voz se ahogó. La incredulidad se mezclaba con la sangre en su garganta. Las etiquetas de sellado se encendieron en la tierra cuando el clon suprimido de Ryusei lo obligó a caer, arrastrándolo bajo la tierra. En una secuencia suave, el suelo se cerró, las marcas del pergamino se cerraron y Shirou Uchiha desapareció, tragado por una prisión de tinta y lógica. Nadie lo vio. Nadie lo sabría. Y el clon oculto de Ryusei regresó al silencio, llevándose su premio. En todo el sector, la situación cambió rápidamente. Con sus dos armas más poderosas retirándose a través del mar, las formaciones de Kirigakure se fracturaron. Las fuerzas de Konoha presionaron con más fuerza. Las tormentas de fuego Uchiha atravesaron la niebla, un resplandor rojo pintó la noche, mientras kunais y trampas de alambre atravesaron al desorientado Shinobi Kiri. Los exploradores Iga se movieron con precisión, el Byakugan atravesó el humo y las ilusiones, sus golpes cortaron los flujos de chakra uno por uno. Los Agurame liberaron enjambres en el aire húmedo, y sus Kikaichi se alimentaron con avidez de los supervivientes dispersos que intentaron reunirse. Y al frente, Renjiro cargó con alegría temeraria, su espada rodeada de rayos atravesando la resistencia como si fuera papel, gritando por más presas incluso cuando ninguna venía a su encuentro. El colapso moral se extendió como fuego entre juncos secos. Lo que alguna vez había sido un avance disciplinado, aunque brutal, se convirtió en retiradas escalonadas, contra ataques desesperados que se desmoronaron bajo el impulso de Konoha. Cuando el amanecer se asomó débilmente sobre la línea de árboles, los últimos grupos de Kirigakure se habían visto obligados a retroceder hacia la costa, y su número disminuía con cada enfrentamiento hasta que, finalmente, los que aún estaban vivos siguieron a sus Jinchuriki de regreso al mar. El sector superior de Konoha se mantuvo firme. Otra victoria. Otro conjunto de cadáveres para el registro de Ryusei. Aproximadamente una semana después, Ryusei estaba sentado en su ahora principal base oculta en los confines del sur de la Tierra del Agua Caliente. La anterior ofensiva fallida de Kiri había dejado repercusiones en todo el teatro de operaciones y más allá. Su posterior retirada, la limpieza de sus bolsillos a largo plazo y, sobre todo, la repulsión de los Jinchuriki, todos con Ryusei en el centro, habían amplificado su reputación. En todos los frentes e incluso a través de las fronteras, corren rumores. Ryusei Nishida. 13 años, anteriormente figuraba oficialmente solo como Chunin de Konoha. En verdad, él y sus compañeros de equipo, Renjiro y Kanae, ya habían sido elevados a Chunin por el Hokage no hacía mucho tiempo. Después de todo lo que habían logrado, dejarlos en el rango Chunin por más tiempo habría sido ridículo después de todo. Un joven genio shinobi famoso por sus asombrosas habilidades sensoriales líderes en el mundo, el joven que invocó las legendarias babosas, el maestro del sigilo y los clones, el luchador de taijutsu que se enfrentó a las bestias de frente y el portador de cada lanzamiento elemental, doblándolos en combinaciones aterradoras. Nadie podía precisar con exactitud su verdadera identidad. Algunos susurraban que se trataba de Senju, otros juraban que debía estar vinculado a uno de los grandes clanes de Konoha, y muchos simplemente lo llamaban el mayor enigma del mundo shinobi. Las comparaciones de sus talentos con los fundadores de Konoha surgieron cada vez más, y su rumoreada conexión con Tsunade se convirtió en un tema favorito de especulación. Algunos incluso susurraron que podría ser un arma oculta que Konoha había cultivado en secreto, desatada solo para esta guerra. En verdad, su reputación ya estaba empezando a eclipsar la de Minato, quien, a pesar de su mayor fuerza, a pesar de toda su promesa, todavía estaba confinado solo al frente de Iwa y aún tenía que dominar por completo el Raijin volador. Incluso las alardeadas hazañas sensoriales de Kushina ahora estaban siendo medidas discretamente contra las de Ryusei y se las encontró deficientes. Desde entonces, Ryusei permaneció en la retaguardia sur. Kanae y Renjiro permanecieron a su lado, pero su mando había aumentado. Orochimaru le había dejado 50 hombres para asegurar la sección.
Y entonces, inesperadamente, llegaron otros 50, entregados por el propio Fugaku, junto con una carta de agradecimiento cuidadosamente redactada. Un centenar de shinobi se movieron ante la palabra de Ryusei. La carta era cortés, incluso deferente, pero Ryusei pudo leer el subtexto con claridad. Fugaku no había escrito ni una sola palabra sobre Rei Hyoshirou. No se sabía si no había relacionado su desaparición con él o si lo había hecho y había optado por el silencio. En cualquier caso, dejó el asunto ahí. Ryusei entendió por qué. Lo primero que Fugaku hizo después fue remolcar a Kiyomi hacia el sur, junto con algunas de sus fuerzas, de vuelta a su frente principal. Una reorganización conveniente, sin duda provocada por informes sobre ella, y Ryusei. Parecía que aún así, como patriarca del clan, Fugaku no iba a permitir que ambos permanecieran juntos más tiempo del necesario. Tenía sentido. La amenaza en este sector fue neutralizada y los escuadrones Kiri fueron derrotados. Fugaku podía permitirse el lujo de concentrar más fuerzas en las batallas más grandes. Dejar a Ryusei aquí le sirvió en múltiples niveles. La costa sur siempre era vulnerable. Kiri tenía los mejores barcos y un sensor del calibre de Ryusei era el guardián perfecto contra incursiones repentinas. Al mismo tiempo, mantuvo convenientemente a Ryusei alejado del teatro principal, donde los mayores méritos aún estaban en el futuro. El cálculo de Fugaku fue simple. Dejar que Ryusei mantuviera la retaguardia, seguro y útil, mientras él mismo cosechaba la gloria contra las élites de Kiri. Óptimo, a los ojos de Fugaku. Ryusei solo sonrió cuando juntó todas las piezas. Cuidado, Fugaku, cuanto más crees que me estás utilizando, más me estás engordando. Para Ryusei, el arreglo era obviamente perfecto. Se le había dado autonomía, espacio para crecer y libertad de interferencias. En cuanto a por qué nadie en los Uchiha se atrevió a confrontarlo por la desaparición de esos dos hermanos, la respuesta fue simple. Podrían sospechar de él en privado, después de todo, solo alguien como Ryusei tenía la habilidad de hacer que dos élites de linaje desaparecieran sin dejar rastro, pero la sospecha no era una prueba. Y sin pruebas, arriesgaron demasiado presionándolo. Incluso Fugaku tenía que saber que, en el clima actual, por alguna razón, ni siquiera los líderes de la aldea podían tocar a Ryusei. ¿Qué esperanza tenían entonces los Uchiha? La verdadera estrategia de Fugaku era obvia. Esperaría, observaría y atacaría solo cuando Ryusei se debilitara, cuando el chico tocara a fondo, para luego exigir explicaciones por las pérdidas del clan. Hasta entonces, el silencio era más seguro. En cuanto a que Kiyomi fuera arrastrado de nuevo a la fuerza principal, Ryusei no sintió enojo. Ambos eran aún jóvenes y, a sus ojos, su vínculo aún no había llegado a ese punto. No fue como si le hubieran arrebatado a su compañero de cama. Entonces sí que habría sentido algo de dolor. Pronto tendría tiempo para visitar a Fugaku personalmente. Ese día, se prometió a sí mismo, los Uchiha finalmente se verían obligados a dejar de lado por completo su arrogancia con respecto a él. Ryusei se apoyó contra la pared de la cueva, sus ojos entrecerrados y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba en esa sonrisa aguda suya. No se había olvidado de los hermanos. Sobre todo del menor. El recuerdo parpadeó en su mente, vívido y satisfactorio. Unos días antes. Después de la batalla, después de que el polvo se hubo asentado y comenzó la reorganización de fuerzas, silenciosamente liberó a Reiji de ese pergamino. No para liberarlo, no, solo para preparar el escenario. El cuerpo del niño estaba atado, su chakra sellado, su presencia enmascarada a la perfección. Un cadáver viviente que ningún sensor podía detectar, pero aún consciente, todavía capaz de ver todo lo que Ryusei quería que viera. Y así lo posicionó. Un espectador silencioso, momificado y oculto, obligado a mirar. Ese día, Kiyomi había acudido a él en secreto, momentos antes de que la llevaran de regreso al sur, a la sección principal de Fugaku. Al principio estaba tensa, sus ojos almendrados negros parpadeaban, pero cuando Ryusei se acercó a ella, todo se quebró. Sus brazos se cerraron alrededor de ella, más fuertes que nunca. Y esta vez, no se quedó en un abrazo. Sus labios reclamaron los de ella por completo, hambrientos, sus lenguas se enredaron en un beso mucho más profundo, mucho más íntimo que cualquier otro anterior. Kiyomi se puso rígida por un instante, luego se derritió contra él, su rostro ardiendo de color escarlata, su respiración entrecortada mientras se aferraba a su chaleco antibalas con manos temblorosas. Fue una escena cargada de calor y anhelo tácito, la culminación de todos sus momentos robados. Para ella, fue una rendición peligrosa e imprudente.
Para él, fue tan calculada como apasionada. Y en las sombras, Reiji lo vio todo. Sus ojos abiertos, sellados y amordazados, ardían de incredulidad. Horror. Rabia. Su prometida, la muchacha que su clan le había prometido, la muchacha a la que había perseguido con arrogancia y obsesión latente, estaba sonrojada, temblando y besando a otro, Ryusei, como a una amante. Ryusei, quien se inclinó más cerca en medio del beso, su voz lo suficientemente baja para que solo Kiyomi la oyera, pero en un ángulo lo suficientemente bajo para que el Reiji sellado pudiera captar cada palabra. Dime, Kiyomi, ¿cómo me comparo con esa mosca, Reiji Uchiha? Kiyomi parpadeó, sorprendida por el intenso rubor. ¿Reiji? Repitió, y luego soltó una breve burla desdeñosa. Sus ojos carmesí se endurecieron, su voz baja pero firme. ¿Para qué mencionar a una basura como él? Pase lo que pase, me da igual. No es nada. Tú, estás en un mundo muy superior al suyo. Sus palabras salieron de su boca, acaloradas, sinceras, casi desesperadas, mientras se apretaba más. No hay comparación. Ryusei sonrió en sus labios, profundizando el beso, mientras en el fondo, el cuerpo sellado de Reiji temblaba violentamente. Sus dientes rechinaban con tanta fuerza que la sangre se filtraba por las comisuras de su boca. Y entonces sucedió. A través de las grietas de su tormento, sus pupilas se retorcieron, el tomoe giraba más rápido, dividiéndose, hasta que el tercer tomoe floreció en ambos ojos. Un Sharingan perfecto de 3 tomoe, nacido en agonía y humillación, mientras se veía obligado a ver a la chica que creía que era su futuro rechazarlo con las mejillas sonrojadas y una voz temblorosa, declarando a otro hombre superior mientras se rendía a los brazos de ese hombre. Ryusei finalmente rompió el beso, dejando a Kiyomi sin aliento y con el rostro sonrojado, con los labios ligeramente hinchados. Ella murmuró algo acerca de ser llamada pronto, acerca de no desperdiciar estos momentos, pero Ryusei solo sonrió, rozando su pulgar a lo largo de su mejilla. Interiormente, pensó en la figura atada que observaba desde las sombras, más sellada que un cadáver. Perfecto. Ódiame más. Sufre. Despierta. Muéstrame tu valor antes de morir. El flashback terminó, y en el presente, Ryusei se rió suavemente para sí mismo, su sonrisa más aguda. Tal vez realmente tenía un fetiche oculto por ponerle los cuernos a los demás, reflexionó. Fuera lo que fuese, ver el Sharingan de Reiji florecer de esa manera, mientras simultáneamente robaba el corazón de su supuesta prometida, fue una de las victorias más satisfactorias que jamás había organizado. Él había sido a quien Kiyomi había recurrido primero, a quien ella había elegido por sí sola. Reiji solo perseguía algo que ya le pertenecía. En todo caso, el insensato debería culparse a sí mismo por intentar apropiarse de lo que nunca fue suyo. Qué forma tan patética de impulsar tu Sharingan, aún así, funcionó. Lástima que se detuviera a los 3 tomoe. ¿Manjeki? No, es demasiado esperar. Pero ya veremos qué pasa cuando haga que estos hermanos se vean sufrir mutuamente. La sonrisa de Ryusei se agudizó al pensarlo. Orochimaru, hasta aquí llegaré. Lo que salga de cualquiera de ellos, esos ojos son tuyos. 154. El cadáver que expuso el pecado de Danzo en una semana, Ryusei lo había logrado. Sometió a ambos hermanos a todo tipo de tormentos mentales y físicos, pero aún así el Manjeki se negaba a despertar. Sin embargo, sus 3 tomoe se habían afilado, parecían más pesados, más oscuros y tenían una profundidad que el Sharingan ordinario no tenía. El potencial estaba allí, pero bloqueado, como si el ojo mismo estuviera flotando en el borde de la evolución, pero incapaz de cruzarlo debido a limitaciones innatas, tal vez. Ryusei exhaló por la nariz, medio divertido, medio decepcionado. Hasta aquí puedo llegar. Sería suficiente. Esta calidad por sí sola no tenía comparación con nada excepto el propio Manjeki, y eso hizo que valiera la pena entregarlo. Lo que Orochimaru lograra de ellos después, ya fuera un avance o un fracaso, era asunto suyo. Su única tarea era asegurarse de que tuviera el mismo valor que el precio que pretendía exigir. Ryusei, después de finalmente terminar con los hermanos y sacarlos de su miseria, selló sus ojos en un pergamino que había elaborado durante la última semana, cubierto con capas precisas de liberación yan destinadas a preservarlos y nutrirlos. Katsuyu no podía ser utilizada esta vez. Si ella los llevaba, Tsunade inevitablemente se enteraría de ello, y esto era algo que tenía la intención de mantener oculto esta vez. Mientras tanto, había estado experimentando, probando corrientes de liberación yin en los ojos externamente para ver si podían impulsarse más, pero nada cambió.
Quizás la respuesta residía en el trabajo celular, la ciencia en la que solo Orochimaru realmente prosperaba. Ryusei lo dejó ahí. Su sonrisa regresó. No temía dotar a Orochimaru de otro Mangekyou, si este florecía bajo su cuidado. Su propio camino era más grandioso, más empinado y él confiaba lo suficiente en su fuerza como para recorrerlo. En cuanto a engañar a los ojos para que evolucionen con Genjutsu, eso fue un sueño tonto. Si fuera posible, los Uchiha se habrían alineado hace mucho tiempo, lanzando ilusiones masivas avanzadas de dolor y matanza hasta que cada uno de ellos tuviera Mangekyou, y ya habrían gobernado el mundo. El trauma fue el precio. Siempre real, siempre personal. No había atajos. Después, Ryusei invocó un fragmento de tamaño mediano de Katsuyu que había estado almacenando el chakra de la bestia robado y comenzó a jugar con él nuevamente. Durante las últimas 2 semanas, había estado experimentando con él en secreto, inspeccionando, moldeando, refinando. Gracias a su dominio sensorial, descubrió que podía observar y dar forma al chakra puro con mayor precisión que muchos Iga, y con el Byakugan añadido a la mezcla, la sinergia era aterradora. Poco a poco, a través de ensayo y error, convirtió la energía salvaje en algo utilizable. Esta vez, atrajo un poco hacia su brazo. Se formó una tenue escarcha verdosa que luego se endureció formando fragmentos irregulares de hielo que brillaban con un brillo antinatural. No era puro liberación de hielo, sino algo más, un sutil toque ácido y la leve aspereza de las texturas coralinas. Ryusei sonrió con suficiencia. Entonces era cierto, cuando estaba imbuido de chakra de la bestia, ciertas liberaciones surgían como si fueran una segunda naturaleza, requiriendo apenas un parpadeo de sellos manuales. Su sonrisa se agudizó aún más. Con estas reservas, antes de consumirlas todas, su fuerza ya había superado el umbral del Mid-Kage. Se encontraba cada vez más entre el pequeño puñado de shinobi de nivel Kage en el mundo, no más de 10 o 20 en el mundo. Sin embargo, Ryusei sabía que no debía emborracharse tomando atajos. Desde Quasi Kage hasta ahora, había ascendido apoyándose en poder prestado, los contratos de Tsunade, su chakra y ahora el chakra de la bestia robado. A partir de ese momento, inevitablemente tendría que volver a ese ascenso más lento, más constante, a través del largo camino de su propio entrenamiento. Además, cuanto más alta la cima, más difícil el siguiente paso y más despiadado el precio del fracaso. Así que no se emborrachó demasiado con los resultados actuales. Durante esas 2 semanas, Ryusei también se esforzó en perfeccionar su técnica única de intención asesina. Estaba demostrando ser una de sus armas más eficientes, la forma más económica de acabar con Chunin e incluso con Jonin sin desangrarse de chakra ahora que se estaba adentrando más en el territorio Kage. Un solo pulso podría congelarlos en el lugar por solo un latido, y eso fue toda su velocidad y taijutsu necesarios para terminar el trabajo. Como un aura pura de dominación, se cernía sobre el espíritu. En muchos sentidos, se parecía al Aki que recordaba de su antiguo mundo. Era lo más cercano que tenía al verdadero Genjutsu, solo que este estaba construido sobre su dominio sensorial y la liberación Yin. Lo que lo hizo más mortal fue su flexibilidad. Podía darle forma amplia y desenfocada, aplastando escuadrones de shinobi menores hasta dejarlos paralizados o inconscientes, o afilarlo como una espada, perforando directamente la mente de una élite. Ya había probado esto último contra Shirou, dejándolo caer en silencio antes de que el hombre se diera cuenta de que la muerte estaba sobre él. Pero esta no fue la única frontera para su liberación Yin. Mientras Reiji y Shirou aún estaban vivos, atados y sellados como especímenes, Ryusei también experimentó con algo más. Intentó enviar su propia presencia espiritual hacia el exterior, tejiendo la liberación Yin en el proceso, para extraer información de las de ellos. Al principio eran impresiones toscas, fragmentarias, destellos de memoria, pero con cada intento los iba refinando más. La idea era sencilla en teoría, increíblemente difícil en la práctica. Necesitaba un método que le permitiera descubrir verdades ocultas de lo más profundo de la mente de otro, algo innegable. Si pudiera elevar la técnica a ese nivel avanzado, entonces el alma de Tsunade también podría, de alguna manera, estar a su lado y presenciarlo directamente. Entonces, con sus propios ojos, vería lo que realmente le sucedió a Nawaki. El trabajo era agotador, pero sus cimientos lo sostuvieron. Su energía espiritual inusualmente fuerte, su conocimiento de las almas, su percepción sensorial y las notas dispersas de Orochimaru se combinaron en un marco. Con ello, Ryusei sintió que las fronteras de lo posible se desvanecían. Estaba cerca.
Ya en condiciones controladas podía extraer información superficial de los demás en determinadas situaciones. Fragmentos de pensamiento, destellos de imágenes. En realidad, lo que le llevó a desarrollar tanto esa habilidad fue casi absurdamente afortunado. Desde el incidente del país de la hierba, cuando ese Rod Yamanaka, con sus rayos del alma, intentó asesinar, pero él se encargó de él, Ryusei había preservado el cuerpo del hombre en un extraño estado semivivo. No sabía exactamente por qué en ese momento, solo que sus instintos le decían que el hombre llevaba demasiada suciedad sobre Danzo en su mente como para descartarla de inmediato a ciegas. Si alguna vez llegaba a dominar una técnica de lectura del alma, querría esa inmundicia para sí mismo. Después de experimentar con los hermanos Uchiha, logró llevar el concepto al éxito inicial. Leyendo los recuerdos directamente hasta cierto punto. En el momento en que lo probó en el cadáver sellado de Yamanaka, el resultado lo sacudió. El hombre se llamaba Junsaku Yamanaka. Un títere silencioso y obediente de Danzo, quien había llevado a cabo más que su cuota de operaciones oscuras. Y enterrado entre esos recuerdos, Ryusei encontró pistas de la muerte de Nawaki. Ryusei siempre se había burlado de la historia oficial. El nieto de Hashirama, muriendo como un recién egresado de la academia al pisar una mina explosiva al azar. Nunca le había sentado bien. Ahora la verdad se sentía más clara. La especialidad de Junsaku no era el asesinato directo, sino sembrar confusión, manipular pensamientos y distorsionar el ritmo hasta que un shinobi cometiera el movimiento equivocado en el peor momento posible. Con esa habilidad, hacer que Nawaki cayera en una trampa no solo era posible, era casi demasiado ordenado. Ryusei exhaló lentamente, entrecerrando los ojos. Así que es eso, el mismo hombre que mató al dueño original y casi me mata a mí, mató a Nawaki primero. La ironía no se le escapó. El círculo se cerró, los hilos se ataron. Junsaku no era solo un agente de Rod sin rostro. Era un fantasma que había rondado la línea Senju durante años. Y si hubiera acabado con Nawaki, quién sabe cuántas otras muertes de Senju quedarían marcadas con su sombra. La habilidad era perfecta para los métodos de Danzo. Muerte por manos prestadas, accidentes que nadie podía rastrear. Ryusei se alegró de haber confiado en su intuición, se alegró de haber conservado ese cuerpo cuando la mayoría lo habría quemado. Ahora todo lo que necesitaba era refinamiento, una técnica lo suficientemente avanzada para extraer cada pizca de prueba del alma del hombre. Cuando llegara el momento, se lo presentaría directamente a Tsunade. Y ese no era el único plan que estaba tramando. Una vez que volviera a comerciar con Orochimaru, conseguiría algo más. Un seguro. Las células de Hashirama para Kiyomi. Él ya la había aceptado como su pequeña novia, para criarla y protegerla. No dejó que sus ojos se apagaran cuando despertó al Mangekyo. Por supuesto, esto solo se pudo hacer después de mucho tiempo de investigación y de forma segura. Y Ryusei estaba seguro de que lo despertaría. A diferencia de esos patéticos hermanos, ella tenía el potencial adecuado. Él ya había pensado en la manera. Tal vez un día él escenificaría algo, su creencia de que él se había ido, le desgarraría el corazón con la pérdida. O, si su técnica del alma avanzaba lo suficiente, tal vez podría forzarla más directamente, insertándose en su alma, sacudiéndola desde adentro hasta que el Mangekyo apareciera. De cualquier manera, Ryusei fue paciente. Ryusei también estaba perfeccionando algo mucho más peligroso que su entrenamiento habitual. Había comenzado a dar forma a ese Jutsu Shiki que permitía a su alma penetrar en la tierra pura, no solo para vislumbrarla, sino para apoderarse de fragmentos de memoria de chakra dejados por los shinobi que alguna vez dominaron las liberaciones elementales fusionadas. Si pudiera llevar esas huellas, podría refinarlas y convertirlas en molders para sí mismo, acortando el camino hacia sus propios lanzamientos avanzados. Por eso quería el Edo Tensei de Orochimaru. Él ya sabía que el potencial existía en él. Su transmigración le había dejado las semillas. Lo que le faltaba eran los moldes perfectos. Con este método, esos moldes estaban al alcance. Después de terminar esos experimentos, Ryusei no quería perder más tiempo. El único Byakugan que había implantado ya cumplía su propósito de entrenamiento, pero no era suficiente. Para el tipo de investigación que imaginaba, necesitaba un espécimen puro y adecuado de la rama principal. Algo que vale la pena diseccionar y a partir de lo cual vale la pena construir. Ahora era una oportunidad tan buena como cualquier otra. Formó un sello y un clon apareció. Sus órdenes eran claras. Dirigirse al suroeste, hacia la tierra de los ríos, donde las líneas de Konoha se enredaban con las de Suna. Si había un lugar donde pescar una pareja de Main Branch en plena actividad, era allí.
El clon asintió levemente, ya suprimiendo su chakra hasta que se desdibujó contra el aire. Luego se deslizó entre los árboles y desapareció de la vista. Ryusei se reclinó después de verlo irse, sus ojos entrecerrados brillaban. Es solo cuestión de tiempo. Veamos qué tan difícil es sacar a uno de ustedes del nido. 155. Una llama demasiado brillante para tolerarla una vez más, el clon de Ryusei creó incluso más clones de sombras con fines sensoriales en el momento en que llegó, dispersándolos por la tierra de los ríos como una red. Pasaron los días mientras mapeaban cuidadosamente el país, eludiendo los sensores de Suna y Konoha. Se cartografió cada línea del frente, se memorizó cada línea de patrulla y se anotó cada presencia fuerte. El patrón era casi idéntico a lo que había visto en el frente de Kiri. Suna fue presionando lentamente, centímetro a centímetro, haciendo retroceder a Konoha con el tiempo. Y en cuanto a los Iga, la realidad no lo sorprendió. Cada miembro de la rama principal estaba custodiado por al menos 5 shinobi de la rama secundaria, un muro ambulante de prescindibles alrededor de cada heredero mimado. Rara vez se arriesgaban en el frente. Todo bajo el pretexto de proteger el tesoro del clan. Incluso cuando lo hicieron, se aferraron a la retaguardia como porcelana preciosa, dejando que sus asistentes sangraran en su lugar. Cuando la presión se hizo demasiado aguda, más de un Chunin de la rama principal abandonó su guardia, obligando a una rama lateral a quedarse atrás y morir, ganándoles tiempo. Después de todo, no eran débiles en habilidad bruta. Estaban llenos de Jonin e incluso de Jonin de élite. Su linaje desenfrenado era demasiado poderoso para eso, pero sus instintos de combate eran suaves, embocados por la decadencia. Recordaban a los niños mimados a sus padres exitosos, frágiles a pesar de su linaje. Esto hacía que encontrar una oportunidad fuera exasperante. Pasaron los días y aún no aparecía ningún objetivo verdaderamente aislado. Su red sensorial se expandió, los clones se colocaron como arañas silenciosas, pero la jaula Iga siempre estuvo intacta. Sin embargo, mientras buscaba, otra presencia pinchaba constantemente en el borde de su conciencia. El aura más fuerte de todo el frente. Mujer. Nivel Quasi Kage. Pakura. La neblina de calor. Incluso sin verla, él podía saberlo. Su chakra y sus poderes también tenían una frecuencia distinta, un patrón agudo y abrasador que su percepción sensorial registraba como una huella dactilar inconfundible. Contra ella, incluso Yashiga, el comandante de Konoha Ki, otro Quasi Kage, solo sería rival en reputación. Y Pakura ni siquiera era el verdadero jefe. A través de una investigación silenciosa en las mentes de los shinobi menores, Ryusei confirmó lo que sospechaba. El mando general de Tsunagakure recaía en Chiyo, que ahora se acercaba a los 60 y seguía tan aguda como siempre. Su hermano, Ebis, también estaba presente, sus hilos de chakra cortaban y ataban, capaces de interrumpir por completo los movimientos del enemigo. En cuanto a Chiyo, su aura no era abrumadora por sí sola, sino que sus marionetas marcaban la diferencia. Esas marionetas eran su verdadero poder, y con ellas, su alcance también podía extenderse hasta el nivel de un Quasi Kage. Sorprendentemente, Ryusei también se dio cuenta de que Sasori todavía estaba allí, operando abiertamente en este mismo frente como otro shinobi de Tsunagakure. A los 16 años, el muchacho ya se había ganado el apodo de Arena Roja, debido a que dejaba rastros de sangre de sus enemigos, y era elogiado como uno de los jóvenes talentos más brillantes de Suna. Pero Ryusei sabía la verdad. El tercer Kazekage ya se había ido. Probablemente envenenado, asesinado por él y convertido en una marioneta humana. Rasa, otro Quasi Kage débil en el mejor de los casos, ahora ostentaba el título de Kazekage. Lo que significaba que el crimen de Sasori había pasado desapercibido, o peor aún, había sido encubierto deliberadamente. Quizás Chiyo lo había protegido. Tal vez el pueblo simplemente estaba demasiado ciego para ver. De cualquier manera, Sasori todavía estaba allí, lo que significaba que tenía un propósito más profundo. De lo contrario, un individuo como él ya habría desaparecido del campo de batalla, no es que tuviera ninguna lealtad hacia su aldea. Según la estimación de Ryusei, Sasori por sí solo ya estaba al nivel de un Jonin alto o de élite. Y si sacara esa marioneta del Kazekage, incluso en silencio, su fuerza podría tal vez elevarse a Quasi Kage en un instante. Ryusei lo catalogó todo, archivando fortalezas y debilidades. Pakura, Yashi, Chiyo, Ebis, Sasori. Ese frente estaba repleto de nombres que importaban. No existe ningún Jinchuriki de una cola. Probablemente se quedó en la aldea. Pero tiene sentido, después de todo, Suna demostró ser el que más problemas tenía para controlar a sus Jinchuriki.
Pero justo cuando se estaba preparando para finalmente elegir y atacar a algún Iga de la rama principal, uno de sus clones suprimidos atrapó algo más. Lo que hizo que Ryusei se detuviera fue precisamente eso: dos individuos cruzándose en sus caminos. La división de Pakura avanzaba con fuerza, liderando una gran incursión directa a las líneas de Konoha. Y entre las compañías que la reforzaban, estaba la de Sasori. Los ojos entrecerrados de Ryusei brillaron levemente. Esto es lo que estaba esperando. Cuanto mayor fuera el caos, más fácil sería tomar lo que quería. Con un rápido movimiento de sellos manuales, dispersó su red de clones, recuperando a todos menos a uno. El más cercano a esa incursión. Uno fue suficiente. Reequilibró el flujo de todo su chakra hacia él. El campo de batalla rugía a su alrededor, pero en el centro de la tormenta, Pakura y Sasori luchaban codo con codo, abriéndose paso a través de las filas de Konoha como dos hojas de la misma guadaña. Su liberación abrasadora estalló en orbes ardientes, convirtiendo a los hombres en cáscaras disecadas en segundos. Las marionetas de Sasori arrasaron con el resto, sus armas ocultas cortando y envenenando con despiadada eficiencia. Juntos, parecían imparables. Y entonces, en un solo suspiro, todo cambió. Justo cuando la victoria de Tsunagakure parecía asegurada lentamente, y Pakura con Sasori y un puñado de shinobi de Tsuna se encontraron relativamente aislados, por un momento, los dedos de Sasori se movieron, un movimiento demasiado familiar que había visto miles de veces antes. Sus líneas de chakra se extendieron hacia afuera, pero esta vez, los hilos no estaban dirigidos al último enemigo de Konoha. Se lanzaron hacia ella. Los ojos de Pakura se abrieron. Sus instintos gritaron y ella se retorció, su chakra se encendió, su cuerpo casi brillando con el calor de su liberación. La mayoría de los hilos se desvanecieron antes de llegar a ella. Casi. Uno pasó de largo. Un único filamento envenenado le cortó el hombro y se hundió en la carne. Su respiración se entrecortó y la sorpresa se reflejó en su rostro. Por un instante, no lo pudo creer. «Tú», murmuró en voz baja, incrédula. «¿Sasori?» Él permaneció de pie tranquilamente frente a ella, con su rostro infantil inexpresivo y sus ojos de marioneta fríos. A su alrededor, un puñado de shinobi de Tsuna cambiaron sus posturas, no para defenderla, sino para proteger el perímetro, evitando que cualquiera los viera demasiado de cerca. Sus miradas nunca se encontraron con las de ella. Estaba demasiado ensayado. Demasiado limpio. Su pecho se apretó, no solo por el ardor creciente del veneno, sino por la comprensión. Entonces, susurró ella, rechinando los dientes. Sus orbes de chakra fundido parpadearon más alto, quemando el aire. Esto fue planeado. Los demás, fingiendo no darse cuenta, vigilando los límites. Esto solo podía ordenarse desde arriba. Su voz se agudizó y la ira la atravesó. Chiyo-sama, el comandante. E incluso, señor Rasa, el Kazekage. La palabra quemó más que el veneno. Los labios de Sasori se torcieron, no exactamente en una sonrisa, sino más bien en una mueca de burla. Eres muy astuto, Pakura. Me preguntaba si lo descubrirías antes de que el veneno hiciera efecto. Sus ojos color ámbar ardían y el calor se derramaba hacia afuera en una ola furiosa. ¿Por qué? Luché por Tsunagakure. Lo di todo. Anteriormente, solo contra Iwa, lideré y obtuve grandes victorias. Los obligué a rendirse, les hice respetar más y nos di una tregua cuando deberíamos haber sido aplastados, permitiéndonos concentrarnos más en Konoha. La mirada de Sasori no vaciló. Su voz era suave, clínica y distante. Exactamente. Brillaste demasiado. Demasiada fama, demasiada adoración de los aldeanos, en tan poco tiempo, desde que comenzó esta guerra. El héroe de Tsunagakure, más querido que el mismísimo Kazekage recién coronado. Obviamente, no se te podía permitir continuar ahora contra Konoha también. De verdad, échate la culpa por tu falta de visión política. Cualquier Kage te habría visto como el mayor rival, y te habría aniquilado. Las palabras se clavaron en su pecho como espadas envenenadas. El pulso de Pakura retumbaba en sus oídos. Entonces, ¿se trata solo de Rasa? Su voz se quebró de rabia. ¿Su orgullo? ¿Su miedo a ser eclipsado? Pero yo nunca tuve ambiciones. Nunca busqué el poder, solo defender nuestra aldea en estos tiempos tan peligrosos. Sasori inclinó la cabeza, los hilos se movieron ociosamente, listos para atacar de nuevo. Rasa es un gran noble sucesor del clan Kazekage. Su clan ha gobernado la aldea desde su fundación. No puede permitirse una sombra mayor que la suya, ni la tolerará. Y tiene toda la influencia necesaria para que tú también parezcas una víctima más en esta guerra.
¿Y Chiyo, mi abuela? Ella lo entiende mejor que nadie. Las aldeas sobreviven eliminando incluso a sus figuras más brillantes si se salen demasiado de la norma. Apretó los puños y el chakra se expandió violentamente, formando múltiples orbes abrasadores. Su expresión se retorció de rabia y traición. ¿Me estás diciendo que la legendaria Lady Chiyo, la mujer que crió a la mitad de los shinobi de esta aldea, realmente aceptó esto? Ella me dio las herramientas, dijo Sasori simplemente. Incluso este veneno especial. Mezclado gracias al consejo, refinado, perfeccionado, el mejor trabajo en equipo de Tsunagakure. Deberías sentirte honrado, Pakura. Se necesitó a todo el liderazgo de la aldea para decidir cómo acabar contigo. Sus ojos ardían con más fuerza y la furia se derramaba en su liberación abrasadora hasta que los orbes pulsaban al rojo vivo, secando el aire a su alrededor. Pequeño cobarde retorcido. Espetó. Creí que te estaba ayudando a ascender como camarada más joven, y mientras tanto estabas esperando para apuñalarme por la espalda. El rostro de Sasori permaneció inmóvil, solo sus ojos brillaron levemente. Camarada. No te hagas ilusiones. Eres fuerte, Pakura, sin duda. Lo suficientemente fuerte como para sentir la traición incluso en el último segundo. Pero la fuerza sin poder no sirve de nada. Luchaste por la aldea. Yo lucho por mí mismo. El veneno se extendió más profundamente ahora, sus extremidades se volvieron pesadas al mismo tiempo que su calor aumentaba más, luchando por quemarlo. Se tambaleó ligeramente, pero se obligó a ponerse de pie, con sus orbes girando como soles en miniatura. Su tono crujió como el acero contra la piedra. Si Tsunagakure brilla tan tenuemente que teme a su propia luz, entonces merece la oscuridad en la que se ahoga. El shinobi de Tsuna que estaba cerca se estremeció pero no se movió. Mantuvieron sus puestos, protegiendo el perímetro y negándose a mirarla a los ojos. Los labios de Sasori finalmente se curvaron en una leve sonrisa mientras preparaba un ataque. Entonces muere con él.